Suscríbete a la Panterita. Aquí tengo los datos. Que vamos a estar a media hora. ¿Verdad? El técnico es Fabio Fukumoto. Es el oriental. entrenador. Exactamente. Y él saca radicado, ¿verdad? Vamos a buscar datos porque... Oh, listo, vente pues. Tus electrodomésticos deben ser Yan Yan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Cuando cargas Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Si no puedes acercarte a La Ferré se acerca a Vos Capé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Es brasileño Fabio Fukumoto. Aquí veo descendencia oriental. detalles de él. Ujú. Sí. ¿Eh? Sí, es brasileño. Sí. Veo aquí los datos. Pero formación en Brasil, licencia Pro Conmebol, dice, nació en Guaratinguetá. 35 años para él. Nació en 1988. ¿Y trabajó acá? Guaratinguetá. ¿O fue solamente para hablar con el técnico? Veo aquí más, o por lo menos las fotos, veo trabajos en Brasil. Por ejemplo, Ponte Preta. Está radicado acá, dice Roque Cubilla. Él, ¿cómo apellido? Fukumoto. Se lo trajo. Sí, sí. Voy a buscar el dato exacto hace cuánto llegó, pero sí estaba trabajando en clubes brasileños por las fotos que veo. ¿Y el tercer mundial? Sí, en la categoría. Así En la es. Y hay sub-20. estrella, ¿no hay? Y hay jugadoras que están en el exterior, y hay un par en Argentina. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Hoy viernes 10% descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma. Además recibís gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Víctor González le trajo. Él es el encargado del área de selección femenina. Él lo Recoleta. trajo, Víctor González. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Si lo vamos a llamar a Víctor González, presidente de la intermedia, él lo trajo. Él es el presidente de San Lorenzo, ¿verdad? ¿O Era. La división Ahora intermedia. lleva el nombre de Eduardo Acosta Caballero, niño, el estadio, la famosa Arboleda, ¿verdad? En la intermedia. Cambio de nombre. ¿Viste que decía estadio, la Arboleda, en la intermedia? Arboleda, sí. No, Eduardo Acosta Caballero fue año presidente del Club Rubio Ñu. Y estuve viendo y con Óscar Acosta, y pido mil disculpas a la familia Acosta Caballero, porque me sorprendió, no sé si estaba muy apreciado el tema de la programación porque estábamos sobre la hora, pero es Eduardo Acosta Caballero, años en la presidencia del Club Rubio Ñu, así que a toda la familia un saludo muy especial. Estuvo años en la presidencia del Club Rubio Ñu, Eduardo Acosta Caballero. Así es. Así con saludo a toda la familia. Acosta Caballero. Eduardo Acosta Caballero. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, líquidos para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni de punta a Fue muy punta. cuestionado Lesme. El comisario, por el tema de seguridad. ¿Y Cerro va de ahí? ¿A dónde va? Cerró a Saliendo Tuyucua. de- Sí, pero sale del cerro. A mí ayer me decían que concentran en el Borbón, no. al final. no. La hinchada del cerro, la famosa barra organizada, sale del cerro. Se juntan quinta. Y sí, pero ellos en Yo todos pero- lados se suelen juntar a veces pero cuando van de no visitante. grande, no. Vamos a ver de dónde sale. Vamos a decir, máximo Pero van a hoy- estar 600. Pero hoy con el recital no creo que se junten No, ahí. no, van ¿Dónde a juntarse van? en otro lado. Un lugar seguro. más lejos, Arturo, Sí. para evitar problemas, me Y no, imagino. yo no defiendo oposición, queremos comprender el tema de evitar roce, que algo pase después. Si vos le pones a la hinchada de Cerro hacia la cancha del Club Nacional o se juntan en Caballero, se pueden topetar con los hinchas de Luqueño. Por eso queremos hablar con el comisario Lemo otra vez que hicimos esta mañana. Independiente a Carlos G, de la gente que va y demás Sí. cosas. Lo que dijo Leme hoy, que a la hinchada de Luqueña hay una fricción entre ellos. Yo recuerdo la charla de la semana sacando el concierto.
que todo se iba a dar de forma normal, porque los horarios son a las 20, y en ese caso era imposible, porque normalmente la barra de Luqueño llega 7:30, media hora antes, y lo de Cerro cruzando. O sea, en ese momento el comisario dijo que se podía, sacando el concierto. No, Porque lo que eso no complicó dijo el hoy, tema del él no concierto, habló de eso hoy, porque habló la de- semana hablamos con él, Igualmente, y no es el problema del tema de Cerro, sino el concierto, ahí está el igualmente inconveniente. que el que pidió jugar sin público es Nacional, no fue la policía. La policía, tengo Sugirió entendido... cambio de escenario. Claro, pero no es que dijo, no, hay que jugarse sin público. Como que fue más, le tiró la pelota a Nacional, ¿no? Y que Nacional tomó la decisión. Tenemos el audio donde explica el ESME, para escuchar esa parte. Esta mañana hablamos Sí, en el por eso, bloque. tenemos el audio de Justo. Mi sugerencia no fue a puerta cerrada. Vos dijiste que se cambie de escenario. Así mismo es, cambio de escenario nomás. Y Nacional empezó a buscar otro escenario y no encontró. Decidió mantener su localía y jugar a puerta cerrada. Hecha la aclaración, comisario, muy bien. Vos sugeriste cambio de escenario. Incluso anoche se manejó la posibilidad de Defensores del Chaco, comisario. Incluso eso, yo en mi sugerencia incluso mencioné el Estadio Defensor del Chaco, pero tenemos en puerta partidos internacionales también ahí. No, tenés razón, no, pero es importante aclarar que no fue el comisario que dijo a puerta cerrada. Eso ya es una cuestión de la divisional profesional, comisario. Aparte, eso lo que nosotros hacemos no es vinculante. La última palabra tiene la APF y el club organizador. Ajá. Hay una nota al respecto. Hay una nota. Eso tiene que ver con los hinchas de Luqueño que van a Nacional por recital en Cerro, ¿verdad? La única calle de acceso para ambos escenarios es Antequera. Sí, señor. Y queda el portón frente a frente. Aparte de eso, uno tiene que dividir las hinchadas organizadas del Luque, porque no puede compartir un escenario juntos. Se tiene que dividir el escenario, el ingreso tiene que ser diferenciado también. Complica nomás la situación. El instante lo que dice el presidente luqueño, señor Ferreira. Súmate a la comunidad. Perdón, Daniel Rodríguez. Súmate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde podés encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Una vez Automotores. se hizo sin público, ¿verdad? Fue Sí, el ante presidente. Luqueño justo. Pero fue por la dirigencia trinidense. Sí, porque estaban todavía en la construcción del vestuario, el tema de los accesos, y era complicado, por eso O sea, se sin sacaron el barra, problema. fueron familiares, Y gente esa vez allegada. aceptó Luqueño, porque no dijo nada. Esa vez aceptó. Esa vez fue Sí, como un aquí acuerdo. de aquí no. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. 11:36. Todos los viernes tenés descuentos del 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Presidente de Luqueño. Lastimosamente se da una situación que no está en el reglamento. Nos agarró de sorpresa. Creemos que ese no es el camino, Arturo. Fíjate, se está priorizando una actividad artística por encima de lo que representa jugar un encuentro deportivo, y creo que eso está mal, ¿verdad? Porque nos deja mal a todos nosotros como dirigentes deportivos y bueno, realmente que no sé qué puedo decir, Arturo, por una situación que creo está mal, reglamentariamente está mal, y está mal para todos los que amamos el deporte rey, que en este caso es el fútbol. Había dicho el comisario Leme, jefe de eventos deportivos, que él sugirió cambiar de escenario y finalmente la divisional optó por a puertas cerradas. Es que, Arturo, no tienen potestad, la adicional no tiene potestad para tomar esa decisión. Reglamentariamente no existe ningún artículo que ampare la decisión tomada por el presidente de la adicional para jugar a puertas cerradas. Entonces estamos dejando un precedente tremendo en perjuicio del fútbol. Además, Arturo, ¿cómo uno va a ver el comisario Lesme, jefe de eventos deportivos, está recomendando una actividad artística, ¿verdad? Priorizar una actividad artística por encima del deporte? Entonces, realmente yo lamento la actitud también del comisario Lesme, de la Policía Nacional, porque en este momento se le está perjudicando al fútbol, se le está perjudicando a la gente que ama el fútbol,
y que no tenemos la culpa de que se tenga que desarrollar una actividad artística de vuelta en una cancha de fútbol. Imagínate, Arturo, va a actuar una señorita en una cancha que está pegada a la cancha de Nacional, que también es una cancha de fútbol, que es la cancha de Cerro Porteño, y aquí al final salimos perjudicados todos los que amamos al fútbol, ¿verdad? Porque el partido Luqueño Nacional Luqueño se va a jugar en puertas cerradas y escuchando de fondo la música de esta señorita. Y bueno, esa es la posición deportivo luqueño, Daniel Rodríguez y Gustavo. ¿Ustedes podrían retirar representante de la divisional o no? Y estamos analizando esa posibilidad, Arturo. Más que Gustavo, acá realmente se está pisoteando el reglamento, Arturo. Pero yo recuerdo que tanto se mencionó el partido Cerro Porteño 2 de mayo, que la gente decía, bueno, se tenía que cumplir el reglamento. Y yo quiero que el presidente de la divisional me muestre en qué artículo él se amparó para tomar una decisión tan drástica como esta, perjudicando al fútbol, perjudicando a la gente que asiste a los estadios. Y bueno, ¿qué más se puede agregar a todo esto, Daniel Rodríguez, presidente luqueño? A puertas cerradas, hoy Nacional Luqueño. Y bueno, eso no le hace bien al fútbol. Lo que más necesitamos es que la gente vaya a la cancha y bueno, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Y una vez más, se le está perjudicando al Deportivo Luqueño, Arturo. Una vez más, y repito, cuando estábamos diciendo que teníamos ayer la información, no sé si reiterar o no, ¿tienen la posibilidad de ya no tener más delegados en la divisional? Y bueno, es que no tiene sentido, Arturo. Si es que vamos a pisotear el reglamento, entonces, ¿por qué nosotros continuaríamos la divisional, verdad? Hoy ocurre esto con Luqueño y mañana puede ocurrir con cualquier otro club de primera. Lo que dijo Daniel, comisario Leme también, el tema de enfrentamiento de las barras de Luqueño, que están divididas, dijo. Sí, claro. Eso dijo, que hay que meter a un grupo por un lado, por calle Antequera, y otro grupo por Caballero. Así y dijo. Que esa y Antequera no se puede Eso es lo que dijo ahí, Daniel. porque va a estar, miles de los fans de esta chica van a estar ahí, imposible. Es lo que dijo el comisario Leme. Claro. Y bueno, pero es una cuestión que si la Policía Nacional, Arturo, el club local tiene la posibilidad de organizarse de la mejor manera. Generalmente en estos partidos suele ir una sola barra, ¿verdad? Entonces, era una cuestión de organizarnos nada más. Y yo vuelvo a reiterar, para mí está mal que se le perjudique al fútbol de la forma en que se lo está haciendo ahora. Lo que más necesitamos es llenar los estadios. Y si vamos a hablar de barra, bueno, está la barra de Olimpia, la barra de Cerro. Yo quiero que alguien me muestre si en algún momento algún presidente tomó la decisión de jugar a puertas cerradas un partido Olimpia o Cerro Porteño sin que su hinchada esté imposibilitada de asistir al estadio, porque estamos hablando de un partido donde nuestras barras no están imposibilitados de ir a presenciar el partido del querido Cureluque. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la sierra. Presidente de Luqueño. Ahora sean beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.br. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Destaca lo que hice. Muy bien, Arturo, saludos cordiales a todos. Ahora mismo se nos complica porque anoche las actividades de la selección terminaron muy tarde y recién ahora van a empezar la movilización de levantarse, desayuno y cosas así. La encargada de prensa de la selección sub-20. No queríamos hablar nosotros con el técnico. Con Fabio Fukumoto. ¿Eh? Con Fabio Fukumoto. ¿Vos le conocés a Fabio Fukumoto? ¿A vos te dicen? ¿A mí? Al técnico. No. Le trajo Vito González de la intermedia. Sí, que está a cargo del departamento femenino ahora. Tercer mundial. Muy bien, tuvo buenos resultados esta selección sub-20. Se perdió con Brasil nomás hasta ahora. Sí. Y en el fútbol femenino, a nivel de mayores, Brasil, Colombia, Argentina. Ese es el orden. Y cuarto estamos nosotros. Dice José, no nos van a atacar. Eso que vio el niño. A todos los barrios 18:30 salimos, 10 buses rumbo hacia Barrio Morondanga.
Lo que pasa es que... José lo dice. No, yo entiendo, pero a ver, ¿con qué se va a encontrar nomás? La zona, así como te decía Roque Cubilla ayer y te daba el reporte, está toda acordonada, porque solo gente con entrada entra en la zona, entrada para el concierto. Entonces, van a llegar hasta cierto punto y no van a poder llegar hasta el estadio mismo luego. Porque toda la zona de Quinta... Pero son conscientes que van a ir a chocar ahí. Pero ya ir a chocar, ya va a haber disturbio, ya va a haber algo. Ojalá que no, ¿verdad? Pero si van hasta ahí, ¿lo dejan pasar? Volvemos otra vez. Sí, es el niño oficial, fíjate. Sí, es la cuenta oficial de los Pero uno nomás puso, ¿no? Es que todo el mundo le sigue, ¿verdad? No, y ese es el nombre de la cuenta oficial. Habría que ver no es un usuario, en la cuenta oficial luego. Tote en principio de la casa, habría que ver si quiere hablar. ¿Quién? Tote Cáceres. ¿Y Joselo? Joselo era integrante, él últimamente creo que ya no se iba a preferencia, pero fue integrante mucho tiempo. ¿Joselo? Sí. No sé si sigue siendo cabeza, normalmente van las preferencias. Siempre no lo van a poder atajar, dice Joselo. Pero entonces se van a ir, veo. ¿Y para qué van a hacer eso? Yo decía en privado recién, para mí le terminan tocando la oreja. Con este clima y con los antecedentes del último partido de Luqueño, máximo iba a haber 300 personas en ese partido hoy. Entraban bien por Caballero. De visitante solo va una barra, que es barra Chancholía. La barra de Luque no va. Yo hablo por mi último partido que fui de Luqueño y eran poquitos los que fueron un viernes a la misma hora, Carlos. En Villaliza hace poquito jugó y no había más de 300 personas. Está bien, el problema no es la gente que vaya a Cancha Nacional. ¿Qué hace esta gente cuando a la salida del espectáculo? Porque mucha gente... Van y llegan con control policial. Sí, pero te abandonan, te superan y te van a romper todo lo que están en las inmediaciones porque va a haber mucha gente hoy. Es decir, gente que va... a otro espectáculo, a otro espectáculo, y si hay violencia, vos no sabés cómo va a reaccionar en un país que en este momento la seguridad es cuestionada desde todo punto de vista, y tiene que apelar lamentablemente a este recurso. Podríamos plantear... Yo ayer lo dije en el grupo cerrado del grupo, para mí la Bichota 1, Policía Nacional 0. No podemos perder, aquí ganamos ante un espectáculo, por más que sean 300 personas cerradas, no nos pueden ganar, o sea, no podemos estar nosotros metidos dentro de nuestras casas cerrados y que la policía te diga, no salgas, no hacemos este espectáculo, porque a partir de aquí tenemos que ir más allá. El mismo pensamiento tenemos que tener cuando te prohíben meter un termo en un partido de fútbol, que te saca el cinto. Ellos te tienen que garantizar. Me pasó hace 15 días. Pero no te garantiza. Le dicen, no puedes entrar con tu copy. ¿Y a quién le voy a tirar el copy? Le dije al oficial. Y allí Martino de seguridad privada, no, él siempre viene de prensa y te deja pasar, pero así acá la música le ganó el fútbol. Pero esa es la realidad. No, pero lamentablemente. Germán, tampoco hay que, no es la música, podía ser un evento, podía haber sido un evento religioso, no hay una misa, no es un evento religioso. A ver, lo que pasa es que operativo que le gana hay que ver un partido de fútbol. Así como dice Arturo, no toquemos nada de oído. No es tocar oído. No conocemos. ¿Vos tenés la precisa? ¿Vota ahí la PF, vota la policía? Por eso, justamente por eso. Vos también estás tocando oído. Escuchame lo que digo. Operativamente hablando, ¿cuál es la calle? Eso es verso, Pancho. No es verso. Tenés policía que no está capacitada y lo más fácil es jugar sin público. Claro, anda por otra cancha. Bueno, vamos a hacer el otro escenario. Habilitemos entonces. Y que vayan. ¿Y mañana qué vas a escuchar en la noticia? ¿Qué? Y que hubo asalto, que hubo robo. ¿Y la policía? Y bueno, ¿dónde vamos a saber? Perfecto, pero evitar que la policía... Igual pasó el otro día con o sin barra, en lo de Luis Miguel pasó lo mismo. La policía no está haciendo lo que tiene que hacer. Está con el concierto. Tote Cáceres, Tote, ¿cómo te va? Arturo. Tote, ¿ustedes escribieron eso de van a ir igual a la cancha hoy? No, tengo conocimiento de qué me está hablando. Hay los chancholigan en las redes sociales, Tote, por eso te pregunto. En la página oficial. Dos pequeñas palabritas para definir lo que hoy nosotros sentimos con el comunicado que lanzaron el comité, puede ser, algo así. No le damos valor al fútbol paraguayo, y otro, seguridad, dicen. 200 entradas nos dieron para esa cancha y no vamos a poder a la policía decir que manejar eso no marco. Dos palabras: valor al fútbol. Nuestro fútbol mismo está aquí, le damos privilegio a otra cosa que a nuestro propio fútbol. Tote, ¿y tenés conocimiento de quién publicó esa información desde la cuenta de Chancholigan? Porque si vos sos el líder y vos no sabés de
¿De qué se está hablando entonces? ¿Quién es el que está a cargo de las redes como para emitir ese mensaje? ¿Qué decía? No, y que van a juntarse todas a las 18:30 y que sí. se van a ir igual a la cancha. A todos los barrios, espera. Para salir o para quedarnos. La última vez tuvimos un pequeño accidente, nos juntamos todos y Trinidad. No sé si esto es falso o no, dice el niño que no. Chancholigan. Tote. No habíamos juntado, sí. Escuchana, por favor. Esto está en las redes sociales. Vos nos vas a decir. A todos los barrios, hoy, 18:30, salimos. 10 buses rumbo a ese barrio de Morondanga. Con luqueño a todos lados. No intenten detener esta pasión, dice. Sí. ¿Eso va a ser así o no, Tote? Y hay que ver. No puedo dar ahí responsabilidad de nadie. Si queda uno se quiere ir por su lado, se puede ir por su lado. Pero nosotros vamos a ver qué va surgir. Pero digo, si hay colectivos es porque alguien organiza, o sea, debería estar al tanto de... porque eso lleva a un operativo, o sea, eso incluso la gente de la comisaría tercera tiene que acompañar, o sea, si hay colectivos es porque hay una organización... Siempre se organiza así, siempre se organiza antes de salir, se controla, se hace esto. ¿Y están los colectivos esta vez o no? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo ahora mismo no estoy en Luque, estoy en Encarnación, y no tengo conocimiento de lo que justamente me está diciendo. Pero vos no sabés este escrito, ¿verdad? 31 líderes de barrio tengo, 31 líderes de barrio, lo han decidido entre ellos, pero voy a ver qué me dicen. No sabía luego de qué están hablando. ¿Y vas a hablar con tu gente? Ahora mismo. ¿Eh? Ahora mismo vamos a comunicarnos con ellos a ver qué pasa. Pero vos no sabías esto en las redes, ¿verdad? No llegué, vos me estás diciendo, Arturo. Lo que pasa, Tote, también es que, eso estábamos hablando un poquito acá en la mesa, que al llegar la zona está completamente acordonada por el tema del concierto, o sea, no van a poder ni siquiera llegar hasta la zona del estadio, porque creo que son 5 cuadras a la redonda, que toda la gente que tiene entrada... Es que la cancha nacional no te dan luego para que te vayas con 10 colectivos, te dan 200 entradas, te dan la cancha nacional. Siempre pasó eso, imagínate que 200 entradas son 3 colectivos con 5 o 6 autos. ¿Y por qué dice acá 10 buses, Tote? Por eso vos como líder... No, disculpame en la transmisión. Vos lo que tenés que ver es consultar por qué pusieron esto de los 10 buses. Y ahora a mí me voy a consultar, después de que corte contigo y a llamar y a consultar con los compañeros. Y está bien, gracias Tote, muy amable, gracias. A la hora. Gracias. El líder de la barra de Chancholigan dice así: a todos los barrios, hoy 18:30, salimos 10 buses. Esto es real. Sí, real es la publicación. Es la cuenta de Chancholigan. Yo estoy descolocado. Ahora, el líder no sabe nada. Sí, pero para no mí hay debe ser algo falso. Quizás, para mí es falso. Porque si el líder no sabe... No puede, no. Para mí es falso. Deja mis dudas, la verdad. Deja dudas. Sí. Pero este no es un golpe al fútbol como quiere interpretar. Este es el golpe a la seguridad del país. Así nomás es. No es al fútbol. Es la seguridad. No pueden abastecer, no pueden garantizar. Y toman esa decisión. Corta. Claro. Podía haber sido otro evento también en esa misma zona y no habían por permitido. eso cuando dice la música no pasa por la música, pasa por el evento, podía ser música, misa, lo que sea. Arturo, la policía no está absolutamente preparada. En algún momento dado plantearon que se pase un concierto que había en San Bernardino porque se iba a realizar un 7 de diciembre y en Cacupé iba a haber 1.500.000 personas y en el concierto en San Bernardino, en el anfiteatro, iban a haber 60.000 personas y la policía decía no podemos garantizar 1.500.000 peregrinos que van a Cacupé y 60.000 personas que van a San Bernardino. O sea, acá está totalmente sobrepasada la policía para los espectáculos, para el fútbol, para todo. Te voy a contar lo que pasó, Infanto, en un partido en la Argentina. Nos dieron 15 minutos para salir. Pusieron un bus. Primero la hinchada, no sé dónde. En vivo de Infanto, Arturo. Colón de Santa Fe me pasó esa situación a mí. En vino Santa la Fe, policía y nos dijo tienen 10 o 15 minutos para salir de acá. Así. El bus que trasladaba a la hinchada, terminado el partido, le dio 5 o 10 minutos. Nosotros tuvimos que caminar no sé cuántas cuadras porque no podía entrar nadie, previendo el espectáculo. Y dio la policía argentina un tiempo. En nuestra cara nos dijo, es seguridad. A nosotros nos dijo, señor, nosotros sentimos mucho. Los hinchas que vienen acá a esta cancha van a salir, en 5 minutos les damos tiempo para irse. ¿Sí? Y tienen que irse todito. Nosotros cuando salimos le estuvimos explicando, no es que nos íbamos en ese ómnibus, no. Claro.
queríamos llegar hasta tu... y dijimos, ¿y por qué no entran, no? Van a tener que caminar 20 cuadras para poder ir a tomar un taxi. A nosotros nos pasó no lo van a mismo entrar, no van a entrar, y no entramos. Y a nosotros nos dejó el colectivo. A nosotros, mientras que yo Ocho. hacía el comentario final, nos deja el colectivo. Y quedamos varados en Colón y después conseguimos llegar hasta el colectivo y hasta el bus y volver. Pero fue esa vez que Cerro le gana a Colón de Santa Fe con gol de Nani sobre la hora. Esa vez corrimos todo. Y la policía meta guacha, dale, empezó a pegar, y no importaba si eran periodistas, y no, salgan. Proporcionalmente sí el peligro que puso en peligro mi vida. Decime un partido. Atlético Mineiro Olimpia. Ah, sí, allá. 5 horas al lado de una laguna. Sí, ahí enfrente de Ahí Mineirinho. está, y había una estación de servicio. Que no me deje mentir, los que estuvimos juntos. 4 horas. ¿Para qué? ¿Al después del partido? Después del partido. Sí. A las 6 de la mañana salimos todos. Nadie. Yo tuve suerte entonces. No, Atlético Mineiro Olimpia. Sí, yo tuve había suerte. y después pasó un taxi y ahí arreglamos. No querían alzar los taxistas, no Sí, querían no alzar querían. gente de Olimpia. Me fui y le dije a la policía. Yo me iba luego con el billete en mis manos ya para el taxi ¿cómo cuando salgo de un estadio. ¿Cómo se llama? No paraba nadie y te tentaban y te buscaban. Y te buscaban y no te alzaban. Te cargaban. Te cargaban. Y que no me deje mentir, yo no estoy buscando justificativo de nada. Digo que la inseguridad es brutal. Es que le hacen daño al fútbol, harán luqueño, va a pegar el grito al cielo. Esa vez se dio lo del hotel de Olimpia, que entraron los hinchas y que la policía no quería entrar porque Brasil estaba en un momento muy candente socialmente. Y decían que si ponían gente del batallón policial frente al hotel de Olimpia, podía, de esas 3.000 personas que habían enfrente, podía eso volverse una caldera y tornarse en 20.000 o 30.000 o incluso más. Porque justo era la época de protesta contra la época del Mundial de Brasil 2014. Entonces la policía dijo, mira que esto tiene que ver un evento con la Copa del Mundo, están los manifestantes, y no pudieron. Y esa vez los hinchas de Mineiro hicieron lo que quisieron. Volviendo a lo de la página de Chancholian, sí es la oficial, porque aquí veo está la publicación todavía hace 27 minutos y tiene 14.000 seguidores la página. Es la cuenta en donde suben, por ejemplo, fotos de los barrios, de los viajes, y se mantiene hay un aquí tema que es mucho más de publicación. fondo, ¿verdad? Que deberíamos de Oficial, exigir ¿no? la mayor la profesionalización de la policía, ¿verdad? ¿Y qué dice en la página? No, Pero está una la cuestión publicación ya- que usted leyó. Continúa. Morondanga, dice. Media hora, sí, hace media hora. Sí. La página de la ¿Y barra para de qué usa Luqueño. barrio Morondanga? Y es que así Y hablan por la los barras. rivalidad. Barras son arroz. Pero 10 buses, dice. Sí, se mantiene la publicación. Tiene 7 comentarios, 47 compartidos, 220 me gusta, pero sí es de la barra de Luqueño. Porque así se titula, página oficial de la hinchada organizada del Esportivo Luqueño. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Usubeyala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Bueno, que hoy tenemos triple programación. Así es, tenemos Ameliano Guaraní, tenemos Libertad Cerro y Luqueño Nacional en cancha nacional. Del lado de Cerro no está Edu. Sí, no está Edu en Ni la concentrado, nómina ¿no? de convocados, quedó fuera, y otro partido más que no va a estar Enzo Jiménez. En realidad lo de Enzo ya no es novedad a esta altura, pero lo de Edu sí, hoy no está, hoy lo pone de vuelta Alfio Oviedo en la nómina de convocados, que la vez pasada había entrado. Y después tiene todos a disposición, salvo Edu, que es la ausencia llamativa. ¿Pero es cuestión del técnico o se lesionó? No tuvimos al menos reporte de lesión, noticia. no, sobre Edu no. No sé si quizás porque prefiere ya a Alfio tenerlo, y porque alguna vez Alfio había quedado fuera y Edu concentrado, pero me parece mínimamente llamativo lo que sucede con el brasileño que no quedó. Víctor, ¿cómo te va? Bien, buen día, un gusto saludarte a vos y a tu gran audiencia, a disposición de ustedes. Gracias, Víctor González, presidente de la intermedia. El técnico de la sub-20 lo trajiste vos. Lo trajo el técnico de la absoluta. Vino con el profesor Carlos Bona como asistente y como responsable también de la selección sub-20.
Perdón. Pensamos que... Bueno, y Víctor, compañero, del éxito logrado. Sí, Víctor, la consulta venía por el tema de la clasificación al Mundial. Ayer se consiguió el objetivo, el empate ante Perú y clasificación por tercera vez en esta categoría al Mundial Sub-20 femenino. Así es, Víctor, un gusto enorme, una gran alegría nos dieron estas jugadoras de la selección paraguaya Sub-20. Ecuador siempre nos trae gratos recuerdos porque esta es la segunda vez que clasificamos, ¿verdad? Viniendo con la misma categoría, fue en el 2018 y ahora en el 2024 en Ecuador. Señor Víctor, consulta, ¿hoy usted está a cargo de esta selección, de este operativo, o no le tocó esta vez en la Sub-20? Porque sabemos que usted ha sido vinculado a varias selecciones femeninas, por eso nos genera esa duda. Así informamos correctamente. Estoy acá en Ecuador acompañando, ¿verdad? Apoyando la labor de las chicas. Hace 6 años también estoy como responsable, como director de la selección paraguaya femenina, en este caso las juveniles, y es un privilegio y honor trabajar con ellas para que le den una gran alegría a nuestro querido y bendito Paraguay. Sí, ahora sí nos queda claro entonces, Víctor, y aprovecho y le entrego las felicitaciones también a todas las integrantes del plantel. Ayer lo que fue el partido, en un momento estaban perdiendo, parecía que se podía complicar y llegó ese gol tranquilizador para festejar la clasificación. Y así son los partidos, Víctor. Comenzamos muy bien, ¿verdad? Comenzamos manejando el partido, llegamos al primer gol y después caímos en un pequeño bajón, ¿verdad? Por los partidos. Disputar 8 partidos en muy corto tiempo no es muy fácil para las chicas y más todavía cuando el campo es sintético, complica mucho, pero pudieron reponerse y llegar al empate y lograr la clasificación. También antes de esto estuvimos en Turquía con la Sub-16, donde Paraguay también, ¿verdad? La semana pasada nomás consiguió el vicecampeonato en un torneo organizado por la UEFA. Jugamos con Estados Unidos la final y ahí 0-0, pero en penales perdimos. Y bueno, nuestras felicitaciones, si le hace llegar nuestras felicitaciones, Víctor, a toda la delegación paraguaya. Siempre es interesante saborear estar en una clasificación y estar en una Copa del Mundo de la Sub-20 femenina. Así que nuestras congratulaciones a todos ustedes, Víctor. Agradecerte, Arturo, a vos por tus palabras. Haré entrega de tu saludo y también va mi agradecimiento para vos, para todos los integrantes de esa familia que siempre están apoyando a todas las selecciones. Esto es una selección, esto es una sola familia, PF es una sola y esa alegría es para todo nuestro querido Paraguay. Gracias, muy amable. Víctor González, que es presidente de la intermedia y presidente de la delegación en Ecuador. En la Sub-20, sí, y del Departamento de Fútbol Femenino. Sí, señor. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Paraguay el clima es inestable, por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad. Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @Luomo PY. ¿No está Du en Cerro hoy, Víctor? No quedó convocado. ¿Por qué no está Du? Y no tuvimos reporte o información sobre alguna lesión o molestia física. ¿Y Alfio Oviedo está? Alfio sí, Alfio está. Hoy le toca a Alfio. ¿Y no habla Ditore? No habla. ¿Quién? Ditore. Queríamos hablar con Ditore y no habla. Es raro. Es raro. Y el Giovanni. Giovine. También queremos hablar con él referente a la entrada. 500 más 100. 600 más 100 nos habían dicho, o sea, suele hacer Libertad, no sé si esta vez bajó, 600 y 100 de gentileza, así suele ser para todos los visitantes. ¿Y no va a llover? Y no sé, ahora está lloviendo de vuelta. Hasta las 6, las 5 de la tarde más o menos va a estar así, con llovizna. ¿Y cómo está la calle? Es raro lo de Edu. Sí, llama la atención. Para mí el que más oficio tiene y para esa cancha... ¿Qué más oficio tiene que quién? De 9. Sí, está Churín. 9. No, pero 9. Bueno, de repente quizás tuvo alguna molestia, esté lesionado, Carlos. 9. Por la parte física, por a lo mejor tiene otra idea, la cancha. Y por eso. Solo que no le llene. No, aparentemente no le convenció del todo hasta hoy. Partido. No, el último partido. En todos los partidos, si vos mirás los cambios, el reclamo que le hizo en cancha nacional, que... Manolo es conservador, entonces va a elegir siempre un 9 batallador
Y de todo lo que tiene, en primer término, es Churín el que más te puede batallar. Después no sostiene, el rendimiento se te va a ir, en el segundo tiempo lo tenés que cambiar posiblemente porque no aguanta. Pero el que más lucha y pelea, te entrevera más. Y a lo mejor este tipo de partido él necesita eso, digo, pero es que tiene oficio para moverse en el área. Según ustedes, Libertad espera. Y sí, Cerro también tiene que esperar. ¿Y qué, vamos a un partido aburrido? No, porque se juega otras cosas, hay otra tensión. Partido de resultados, acá no hay partido. Para Libertad tiene que buscar un poquito más para Libertad salir a buscar. Y para la presión de Libertad. Para Ariel Galeano. Pero a Libertad le viene si bien no gana, Ariel Galeano, si no gana, prohibido perder es para Ariel Galeano hoy. Prohibido perder. Puede. ¿Por qué sacar acá lo que dice? No, escucho porque informaciones. Libertad no pensaba que se le iba a complicar tanto su marcha para el tricampeonato. Pensó que estaba, y aquí alguna vez hablamos al principio de temporada que yo particularmente pensaba que se le iba a caer el equipo mucho antes. Me sorprendió que sostuvo hasta acá, y dije ya también que para el otro semestre Libertad tiene que hacer, no solo a pesar del campeonato, hay que ver cuál es el poder de decisión, porque creo que necesita un recambio, y que ellos tienen la intimidad y que conocen la intimidad y van a tener que tomar estas decisiones para seguir liderando en el fútbol paraguayo. Un segundo, por favor. Gustavito está el primo de cumpleaños. Ya estamos con el licenciado Giovine. Está de cumpleaños Carlito Amarilla. Así que, querido primo, en nombre de la familia, muchísimas felicidades, que pase muy bien a Carlito Amarilla cumpliendo años. Mucha felicidad. La agenda asociada hoy, el cumpleaños querido primo Carlito Amarilla, muchísimas felicidades. ¿Cómo te va, licenciado Carlos Giovine? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Estoy un poco constipado. Constipado. ¿Y te va a la cancha así, no? Yo tengo un resfrío. Ya sé, pero en guaraní se dice... Tipa'a. ¿Y tipa'a tenés? Sí. Ese que se cae el moco. Corre. Es el moco que cae. No hace falta hacer. Sí, exactamente. ¿Y el moco, Chorrea la nariz. ¿Y moco, que es una grosería si digo moco? Así mismo. Ese Gustavito, discúlpame, licenciado, uno de quiero que venga a la mesa y me va a entender. Algún día me va a entender, licenciado. Algún día me vas a comprender y me vas a condecorar. Bueno, con toda seguridad. Y me vas a condecorar. Contanos hoy el partido, a qué hora salen los portones, por dónde ingresa Cerro, cantidad de gente que va de Cerro, Libertad. Es el partido, como se dice, licenciado. Es el partido, efectivamente. Sí, hoy estamos abriendo los portones 3 horas antes. La hinchada de Cerro que ingresa por General Santos y Villacerra. Hasta ahora se han vendido aproximadamente 300 entradas a la gradería norte, donde ellos van a estar alojados, y aproximadamente 1.200 entradas en los otros sectores, sería sur, platea, preferencia. ¿En total cuántas entradas habilitadas para hoy, licenciado? En total habilitamos 8.000 entradas. ¿Y cuántas se vendieron hasta ahora? Y se vendieron hasta ahora 1.200, 1.500 aproximadamente. Poco, ¿verdad? Pero sí, yo creo que está conspirando la lluvia, el tiempo, y el problema también que hubo ayer, que tuvieron que hacerlo porque tuvo que suspenderse el concierto que tenían, entonces es más difícil comprar, por las entradas se están vendiendo en cancha de Cerro, entonces es un poco más difícil llegar hasta ahí con la cantidad de controles que ya están puestos, pero se está vendiendo. Licenciado, una aclaración, eso de que se venda en Cerro fue pedido de Cerro, ¿verdad? Porque yo comparto con ustedes, medio incómodo para la gente que no tiene nada que ver con el concierto tener que ir a comprar entradas ahí, pero eso decidió el propio Club Cerro Porteño, ¿verdad? Claro, antes de comenzar el campeonato nosotros tenemos reuniones para establecer cuál va a ser el comportamiento o la conducta de cada uno de los clubes cuando es local. Y nosotros nos vamos a vender en cancha de Cerro cuando somos locales, y Cerro viene a vender acá en nuestra cancha cuando ellos son locales, porque entonces hay un control de quién compra, quién no compra, es una cuestión de seguridad también.
para que no se llene el sector de visitantes, que no se llene de hinchas locales, ¿verdad? Sobre todo en el caso de Cerro, ¿verdad? Porque la gente de Cerro vaya y compra entradas para los sectores, para los sectores, el sector visitante, cuando juega Libertad de visitantes, entonces podría ocurrir un problema entre los hinchas. Licenciado, esta determinación incluye el no ingreso de bombos ni banderas del público visitante. Sí. Nosotros generalmente hacemos eso porque el ingreso de banderas y bombo y demás lleva, la gente puede meter cualquier cosa dentro de las banderas. Ya viste el partido que jugamos contra Olimpia, que metieron bengala y metieron hasta un disfraz, metieron y que después subieron metieron de contrabando una bandera, una pancarta y ahí hasta un disfraz, ¿verdad? O sea, por eso que nosotros preferimos, establecemos que ninguno de los dos equipos va a llevar su murga, bombo, bandera, pancarta, que sé yo, al equipo cuando juega de visitar. Licenciado, y un tema para dejar en claro, nunca está de más recordar para la gente de Libertad. Ellos tienen que conseguir la entrada previamente, no hay en boletería, eso es lo primero. Y lo segundo, el manejo con criaturas, como es, ¿pagan toda su entrada o las criaturas a partir de alguna edad recién abonan? No, las criaturas de los 12 años no pagan entrada, ellos ingresan libremente. Y sí, así como vos decís, no se va a vender entrada acá. Hoy ya no se vende acá en la boletería del club, se vendió hasta ayer. Y los socios o la gente tiene que comprar su entrada a través de la red UTS, o se van al shopping, en el shopping Villamorra, donde hay un local donde pueden ir a comprar físicamente las entradas. Perfecto, gracias por todos los datos, como siempre, licenciado Carlos Joine. Cuando gusten. Adiós, gracias, licenciado. Tesorero Libertad. Ya volvemos. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos. Impermeabilizar, reparar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Es decir, no hay mucha gente hoy. Y no se perfila, apenas 1500 entradas. Y encima el punto principal que hablaba de la gente de Cerro, el hincha de Cerro tiene que ir a comprar al club, y con el desastre que hay en porque todas mujeres son, ¿verdad? Para hoy. Su gran mayoría, 90%. Un alto porcentaje, sí. Hay de todo, Arturo. ¿Qué es lo que quiere decir? Y hay de todo, hay mujeres, hay pareja, para la señorita, por el general público femenino, hijas menores. Y visto que le están hay gente que peina. Sí, están haciendo una fortuna, están facturando. Un meme de la las trenzas, los brillitos, esas cosas. Hay un meme ahí. Hay glittering también. ¿Qué es lo que es glittering? El glittering es el maquillaje que te pegas así, cositas. ¿Y cómo vos sabés? Claro que y porque tengo hijas, Arturo. Dos. Y por eso se pegan. Son nenas, entonces sí se pegan todo por la cara, así cuestiones. ¿Y esa colita que pegatina, y trencita tereré y compañía. Entonces, ¿cómo se llama? Trencita tereré. Hola. ¿Por qué se llama trencita tereré? ¿Vos sabés, Carlos? No, pero pregunto en serio, así se llama. No sé por qué se llama así, pero se llama así. ¿Por qué se llama trencita tereré? Viene de Brasil. Justo te iba a decir, en Brasil, en la playa, te hacen todas las tereré. Pero niño, tereré también, cuando te ofrecen en la playa tereré, es la trencita de colores. ¿Vos te hiciste niño? ¿Cuándo fuiste? ¿Te hiciste una? No tengo el pelo. No te calles. Ofrecen. Al costado. Claro que no. Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEA. Es ingresa a uti.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Así que Libertad espera, Cerro espera. ¿Y qué va a salir del partido? Increíble la cantidad de homosexuales. Pará, señora, pará.
Se va a atragantar vieja loca. Se va a atragantar esta vieja. Lacto Holanda ganó la primera edición de los premios Top Seller otorgados por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año. Disfrutemos todos los días Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay Me prefiere. acuerdo, Olimpia Libertad. ¿Dónde se jugó? ¿En la cancha de Libertad? Que fue aburridísimo. Sí. No digo nada fuera del lugar. No echando mérito a ninguno de los dos. Ahora, los dos juegan de esa manera. Libertad, Olimpia, fue aburridísimo el partido. Pero a veces una jugada en Hoy el partido cambia todo. Pero hoy puede terminar un partido aburrido. Ojalá Porque que no. si yo espero y el empate me satisface. A Libertad. Solo Sí, a sí, Libertad. sí, sí. En Cerro. algún momento Cerro tiene que jugarse. ¿Y sí? ¿Qué es lo que te pasa? Porque no le hicieron el empate. Pero si Cerro pierde, no le sirve nada de lo que ustedes van a ser los primeros que tendrán la Manolo. Le firmo en una clivanía. Este es el Manolo que se iba. Y después, entonces yo pregunto, Es distinto al partido Fluminense. voy a terminar Cerro. mi posición. ¿Por qué es el partido? Y no me vengan con el año 1934 que decía que el gol entraba por error. Todos los goles que hizo Erico hizo por error. Entonces, ¿qué es lo que me mira? No, usted me está mirando a mí como con dedicatoria. Erico Yo en el 34 hizo los goles. estaba. Erico hizo los goles por error. ¿Y alguno habrá hecho por error? No, pues, la mayoría del talento del jugador. ¿Dónde es lo que me quedé? En Erico. En No, el 34. en el 38. 38. Los goles se hacen por error. Por un accidente se hacen los goles. Un accidente se hacen los goles. Tenemos los goles de Pelé y nos quedamos todos anonadados. Tenemos los goles de Maradona y enloquecemos. Tenemos los goles de Messi y esta generación se vuelve loca con Messi. No hace Messi los goles por error. ¿No viste el error de Andrada la vez pasada al arquero argentino? Pero hoy termina mi posición, vos genio. Error. ¿Dónde genio? Del arquero. Ya sé, pero por favor, sí, claro que vas a encontrar Virtud del errores. delantero. Hablo del partido de hoy. ¿Por qué no te vas a radicar en la Argentina vos? Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el Ahorrazo Super Mayorista. Yo puedo llamar, tenemos compañeros, gente colega. ¿Te vas? Por el mes de mamá, la Caja Mutual te invita a que cuides tu futuro ahorrando para tu jubilación desde los 18 años. Con 50.000 guaraníes podés afiliarte, 200.000 guaraníes de ahorro y te regalamos un termito. Más info al 218-4000. Caja Mutual. No me desagrada. Y está bien eso. ¿Puede ir acá en Clorina? No, Buenos Aires tiene. Ahí no hay fútbol. Hoy el partido de Manolo, porque Manolo va a tener que... Lo que viene arrastrando Manolo es y no es que uno juzgue la experiencia de uno y la inexperiencia del otro. Dice Francisco López que esperemos que no sea un verso lo que decís. No. Lo tuyo es muy fuerte. De vital importancia. Escuchar lo que dice. Ayer no venga con hoy a bola. la ¿Qué mañana dijo? Vos volví a dijiste, preguntar, cuidado si no gana. Libertad. Sí, así es. Sí, que se va a ir Ariel Galeano. Sí. Para hacer la Así mismo. fácil. Así dijo. No, pero Libertad ¿Qué es lo que te pasa a vos? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Perfecto con vos, Víctor. Mucha vuelta, Pancho. No. El inicio de No tiene los huevos para decir. No tiene. Tiene huevos, Pancho, porque se está jugando mucho Pancho. Porque es cierto, si no gana, Pierde y le van a sacar. Eso no, ¿para no qué sé si está? lo van a sacar ¿Para qué el se sábado, mete tono? pero va a ser el inicio del fin. ¿Qué es lo que da vuelta? Pero le sacan, ¿no? ¿Quién dijo eso? Libertad ¿Y si no le sacan? Eso es lo que quiere Espera, decir. ¿y si no le sacan? Eso es lo que quiere No, eso es lo que quiso decir él. ¿Por qué vos le atacás, Francisco? Porque estoy de acuerdo con Víctor. ¿Qué es lo que hizo más directo ese Obvio vos? que nadie te va a decir desde adentro. Si le llamás y le preguntas, todos te van a negar. No se pero- puede ser. No Ay, puede no, ser. Pero dentro Entonces del sí, está, lo está análisis, diciendo. dentro del análisis tenés que ver cómo actúa Libertad. Claro, si es que lo y pierde. Libertad no si pierde, es ¿de qué manera pierde? Exacto, Libertad también, no claro. es de cambiar entrenadores por cambiar No, entrenadores. exactamente. ¿Y por qué no le decía a Francisco López que vino y que dijo que se cuida, que se pierde Y ahora- libertad? y se no, va? y va a Y ser- él le dice Ahora Ceaușescu. ahora recién puedo hablar. Bueno, ¿dónde pues? Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol-Fen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitadol de venta libre en farmacias. Es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. El partido es para Libertad más que para Cerro. Sí. No, no, para Cerro. en realidad Más para para Cerro. Cerro que para Libertad Libertad. gana. Y por eso va Si explicado. si Cerro le gana, le empatan el puntaje. Y con una motivación estupenda para Cerro. Sí.
Por eso dije Libertad, es más peso para Libertad que para Cerro. ¿Qué pasa? Eso me enseñó Alvarito Ayala, mi querido Alvarito. Que voy a decir algo por acá en privado nomás. ¿Qué es lo que más molesta cuando vos subís? Que te estén respirando la nuca. No, otra cosa. Sí, bueno. No voy a otra decir. palabra. Ahorita ya me decía siempre, querido Alvarito, pero la manera como decía. Sí. Todo va bien hasta que... ¿Se entendió? Sí. Hoy, así está la diferencia. Entonces, yo no digo que yo sea dueño de la verdad. Digo que Libertad, con lo que tiene, con infraestructura, con lo que es, hace 3, 4 fechas, decíamos nosotros, se lleva el campeonato. Sí. Hablo en plural, porque yo creo Todos, que la mesa todos. dijo, Sí, no sí. es que dije No. yo, la mesa dijo. Quiere decir que la presión tiene Solo tiene la necesidad. Nacional fue ahí donde ese empate con Nacional, ahí era un Ahí fue el error de En este problema se programación. metió Libertad. Niño, pero ¿quién era él? Y si llegase a perder Libertad hoy, eso cae. Pero en este problema se metió Libertad, Arturo. Porque yo venía tenía diciendo todo que no se definido. metió Libertad, El la partido puta. que tiene que haber jugado todos los titulares con Nacional, puso los suplentes y así le fue. Y ahí empezó. Sí, Ahora, ese hay era una- el partido que claro, tenía ganaría Tiburón. Exactamente. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando se va Garnero, el entrenador que más títulos ganó en el fútbol paraguayo en los últimos tiempos, todos esperaban una gran contratación de Libertad y apostó a su estructura y al son chico de 26, 27 años. Desde ese momento muchos esperábamos, estábamos en la expectativa cómo se iba a comportar a Galeano. Y Galeano termina. Te prometo que me callo 10 minutos, si puedo. ¿Qué jugador compró Libertad para este año? Ninguno. Silva. Sí, pero este... No, Sí. llevado por Roque junto a Horacio Cartel. La Sí, pregunta es... Lucena era de Libertad, luego ya. Sí, está bien. Lo que te pregunto, Carlos, Argentina, quise, no juega, es que pero cuando el yo no estoy diciendo que no tengas razón. Eh, Cuando Dictore habló de presupuesto, sí. dijo Dictore, acá no hay nada. Con Rodrigo, con el arquero, Molinio. el arquero titular, Martín Silva. dijeron, Carlos, dijo el Dictore, esta es la plata que dispone Sí. el club para Martín Silva. Si acepta, acepta. Y le reconocemos, dijo Dictore, todo lo que hizo por Libertad. Sí. Se le alargó perfecto. bastante la negociación, era más, no. Porque hasta- la- Bueno, y se dio. Lo porque que la- digo es que porque la Galeano nego- no es producto. Galeano es producto de un sistema en Libertad. Claro. Sí. Eso nomás. Y ellos apostaron a ese sistema. Claro. Y Una no, línea. y no antes de perder la punta van a tirar todo el sistema a la borda. Van a Estamos- tirar todo. claro. Entonces, Ariel va a seguir, porque quiera sea o no, cómo manejó, no manejó, Libertad ganó el campeonato con Sí. él. Y hoy es puntero, llegó a sacar 6, 7 Pero puntos. ganó 8 todo. puntos. Ganó ¿Verdad? la Hasta Copa, ahora. todo. Vino Alex Silva, refuerzo de Horacio, ¿verdad? Y no lo pone, porque y estamos, creo que todos estamos de acuerdo que merecidamente no le pone. Está bien. Por el rendimiento que tuvo Ale. Cardoso Lucena vino, jugó 2 o 3 partidos, hoy está anunciado para jugar. Yo creo que debe estar mejor que Campuzano. Vamos a ver qué hace. Pero o Cardoso Lucena o yo Campuzano, a pesar del mal partido del otro día. Pero independientemente de eso, ellos no van a tirar todo esto. Y el tema de Silva, a Silva, según la información en su momento, era, esta plata es lo que hay. Si conseguís algo, te vas, no hay problema. Si no conseguís, esta plata se te mantiene. así fue. Y ahí no consiguió nada. Pues. Pero Dictore dijo Claro, por públicamente, eso. le agradecemos mucho a Martín Silva. Si Correcto. el Dictore fue muy franco, fue directo. Sí. Te queremos retenerlo. Si, dijo al aire, si consigue otra mejor oferta, aplauso, ya está. Por cierto, no fue un tira y afloja. No, hasta acá no, llegamos. no, eso no, A eso nomás no, pa- eso pa- no. generalmente A lo un que tira dice afloja. Francisco es riesgoso. Él sabe. A la puta. Perdón, me salió de la... Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. Es muy jugado lo tuyo, Francisco. Te estamos protegiendo. Yo te estoy a título personal. Que hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Ellos se jugaron por Ariel. Para jugarse por Ariel, tuvieron que haber analizado y evaluado que reunía las condiciones para manejar ese grupo. Tiene a Patito, tiene otra gente ahí. No es que le dieron, tomás todo y le tiraron a él solo. Le rodearon para que tome las decisiones correctas. Y hasta ahora le fue relativamente bien. Yo no veo que lo corten
por una derrota hoy. Y además Carlos fue recomendado por el propio Garnero. Él dijo, este es el técnico para Libertad. Ah, eso no sabía. Sí. Él dijo que yo pensaba que se iba a caer el equipo ahora, antes de esto. ¿Por qué? Porque reemplazar el trabajo de Garnero, ¿verdad? Un técnico capaz, la base que por otro que se está haciendo, a lo mejor es más capaz y todo, pero que se está haciendo, le tiene que costar, tiene que tener un costo. Y no tuvo, yo no dije el campeonato pasado, este campeonato, y sorprendió que mantuvo, y pensando que este no iba a ser el campeonato de Libertad. Dale el caso que yo no lo tenía como candidato. Yo pensé que se caía, porque hay un detalle que Libertad, después de mucho tiempo, la pretemporada, no lo hace afuera, no hace con concentración, hace acá. ¿Presupuesto? No. ¿Presupuesto? Era presupuesto. Los veteranos. Ellos decidieron, creo. El plantel no quiere concentrar normalmente. Bueno, si vamos con tus palabras, Carlos Alberto Quise, mayor responsabilidad en Libertad tienen los veteranos que el técnico. Sí. Si vamos a deducir lo que vos estás diciendo, entonces que no se le eche la culpa solo a Galeano. Porque si dice Carlos que los veteranos, eso pasó en Olimpia cuando le dijeron a Gutiérrez, nos vamos a practicar, nos vamos a concentrar. Practicaban a doble turno 2 o 3 veces a la semana. Si es eso Galeano, si es lo que dice Carlos, que yo no estoy diciendo que no sea cierto, que es lo que dijo, entonces acá la responsabilidad mayor la tienen los experimentados. Sí, pero ¿sobre quién va a caer si es que no gana? Sobre los propios jugadores. Cuando dijo ¿Pero a quién van a sacar? Horrible ¿Dónde que dijo se suelta ¿Dónde se suelta el cordón? Pero eso es otra ¿A quién le va a pedir? No le va a echar a Roque ni a Tacuara. ¿A quién le va? ¿Y por qué le va a sacar el técnico? Y porque es más yo soy presidente del club, le digo al muchacho, usted tiene que respaldarle al técnico. Estoy diciendo que no, para es un plantel de jovencito. Pero eso no es nuestra misión. Nosotros tenemos que analizar. Vos te das cuenta, cuando un equipo gana continuado, el plantel, el vestuario, el plantel de jugadores va ganando un mayor peso. Cada vez más. Vos tenés hoy justo estaba pensando de casualidad, pero Cristiano Ronaldo extraña al Real Madrid, algo así salió en las redes, dije yo, y pensar que lo sacaron hace 5 años, ¿no? ¿Qué entendieron ellos? Que ya cumplió su ciclo y tienen que tomar grandes decisiones. Por eso decía yo, Libertad, independientemente a que gane el Tri, tiene que tomar grandes decisiones. A mitad de año, claro. ¿Sí? Si quiere seguir siendo el líder del campeonato paraguayo. ¿Y cuáles son las decisiones que tiene que tomar? Recambio. Tiene que buscar algo, otra dinámica, otra intensidad. Libertad no va a llamar más gente de afuera, está contratado y punto. No, pero gente más joven. Tiene a ver cuál es la estructura. ¿Qué es lo que pasa? Yo eso aprendí un día de Valdir Espinosa. Yo enamorado de Adolfino Cañete y le digo, este es nuestro 10. Es un centro magnífico. Adolfino, ¿te acuerdas? Un jugadorazo, sí. No le saca la pelota, un fenómeno. Una riqueza técnica bárbara. Bueno, un fenómeno. Y le digo, ¿te gusta tanto? Sí, me gusta. Número 10. Sí, porque él pensaba en Sabela, no venía Sabela, Adolfino Cañete. Le traemos, bueno, tráelo, vamos a verlo. Y le digo yo a Adolfino, con quien tenía en ese momento una buena relación. ¿De la selección? Sí, no, de antes de Nacional comenzó. Jugamos juntos en Nacional. ¿Del 77? Sí. ¿Cuando en Olimpia no tenía lugar vos? Sí. ¿A vos no tenías lugar en Olimpia? Y no. ¿Por qué te fuiste a Nacional? ¿Por qué no contás? No, porque no me puso un partido y me puse bravo. Vos te fuiste con Quique Villalba Nacional. Y después no tenía lugar para Olimpia. Quisieron ganar todo. No, mentira. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedrada, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Grigol el técnico. El campeón. ¿Sabes cuánto le ganó River los 2 partidos? 3-0, 1-0. Sí. Márcico, su compañero volante. ¿Quién fue la figura? A mí me hacía Adolfino Cañete, por favor. Un fenómeno. Entonces viene a llamar a Adolfino, quien estuvo con él entrevistando una nota exclusiva que le viene a un entrenamiento y digo, quiero que escuchen porque se aprende, ¿no? Y yo enamorado de Adolfino y termino el entrenamiento y me digo, no se queda, me dice de Valdir. Y dice, no, ¿cómo no vas a dejarle? Es un fenómeno, mira cómo cuidó la pelota, le hablo. Vi todo lo que me decís, pero no se queda, no va a terminar perjudicando. No puede, te voy a mostrar mañana. No le digas nada todavía, mañana vamos a hacer un entrenamiento y te voy a mostrar un detalle.
Bueno, llegó el día siguiente, grupo, a los más veteranos, ustedes hagan la vuelta a la cancha al ritmo que pueden a la derecha. Y a los más jóvenes hagan la vuelta a la izquierda. Y comienzan a trotar. Y el preparador físico le decía, aceleren, ta. Y ¿te diste cuenta ya? Me dice, no, nada, normal. Le digo, ¿qué cree que vea? Fíjate dónde se cruzan los dos grupos. Y cada vez el grupo donde estaba Adolfino y compañía tenía menor recorrido que el otro grupo. Estaba más lento. Cada vez más corto. Es decir, uno lo hacía a los 260 metros y el otro hacía 220. Si vos le pones a esos jugadores, ¿por qué los viejos, vos jugaste fútbol, por qué los veteranos quieren ser líderes en el trote? Porque van a marcar la pauta. Claro, y eso te quita intensidad. Van al ritmo de ellos, van al ritmo claro. de ellos. Entonces vos si tenés veterano y vas a hacer trotar te todo al mismo lado, mandarle en el fondo. Para que no le perjudique. Con los arqueros, vayan con los arqueros al fondo. Claro, que le perjudique, que no le perjudique a los pibes. Entonces son detalles. Y ahí me di cuenta que el grupo ese de veteranos, cada vuelta el otro grupo le sacaban 40 metros por lo menos. Y ahí está listo, ya está. ¿Por qué no juega Carrizo? Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Ve tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa Peirega. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. 1229. Decí bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Adolfino fue gran figura en el Mundial de México 86. Sí, un jugadorazo. En Ferro fue ídolo. En Tupi preparamos los mejores regalos para cada tipo de mamá. Te esperamos de 7:30 a 18 horas. Botián y Músicos del Chaco, si sos cliente de Tupi, la primera cuota a los 30 días. La gente sabe. ¿Y entonces ustedes creen que no va a ser un partido de especulación hoy? No debería ser inicialmente porque no le sirve a Cerro. Yo creo que no sí va a ser de especulación, sí, igual. pero no Es creo que pero coincido contigo, un Cerro gol tiene que no le arriesgar. sirve. Un Sí, gol pero va a Cerro arriesgar. no puede salir a partir de ahí. presionar. Claro, Si si no, no van a el estar loco ahí no también especulación. con inteligencia. Después un gol, una jugada, una mala decisión del Algún árbitro. accidente. Pero tiene que arriesgar más que ante Fluminense, porque si hace ese mismo partido, derechito 0-0. Pero con Fluminense ¿Cómo que los va a dos ser si empates juega le servían. Mario Churini y Sí, pero- Cecilio? Pero con inteligencia, no volverse loco. Claro, no digo volverse loco, pero tiene que arriesgar más. Hoy sí eso de 30 al segundo tiempo no da para seguir jugando así, porque el empate no le Al sirve. espectáculo de venir un gol tempranero de cualquiera de los dos. Y sí, Pero lo que sea- juvenil, Que sea sin polémica del VAR y cosas como esa, que el árbitro Carlos pase Quise desapercibido. dijo Berlini, dijo. Merlini por fuera. Merlini, vos dijiste Merlini, hasta ahora él va a ser el Berlini tipo. por fuera. Merlini tenía que jugar Y a hasta la ahora derecha y Espinosa a la izquierda. Bueno, y hasta ahora está Merlini, el jugador de 15 años era un riesgo ponerlo. No sé si va a jugar él. No juega, no ¿Y arranca. Elvio Vera? Ese ¿Juega? juega. No. No rindió tampoco. Juega Elvio. Elvio. Pinta Elvio como con titular. Tacuara arriba. ¿Y a quién le va a sacar? No. Tiene Iván Franco de última, porque Elvio hasta ahora no. Entre ¿Y Elvio qué y vos Iván me sos? quedo Yo con digo, Elvio. Y me sorprende que lo pone a... ¿Y por qué? ¿Y no jugó la otra vez? Sí, pero un rato entró y la vez Entre Elvio pasada y no- Para Iván, pelearse. Iván yo me quedo con Elvio. Elvio. Entre Elvio y Iván. Yo lo vi un poquito mejor a Iván Franco que Ahora, a Elvio Vera. A mí me como gusta una más estrategia, ¿no? patear Merlini mejor. tirado ahí a la derecha para armar el dibujo. Después libre, que cuando el equipo tenga la Claro. pelota. Pero ahí juega Arzamendia, ¿no? Sí, por su lado. Entonces, qué lindo sería ubicarle a Caballero, que le gusta correr, a la derecha, no abierto, como en la posición del 8, que venga Arzamendia y le dejas a Merlini abierto. Que porque uno está sugiriendo a Ariel Galeno. Llamale por teléfono. No le estoy sugiriendo, Llamarle. le estoy explicando. Que llamarle por teléfono. Que No, una estrategia así del pues somos fútbol. técnicos. Vos No, me entendés que hermano. no, estoy Llamarle hablando por de una- teléfonos, amigos. Estoy hablando de una si estrategia. juega Iván Ramírez de volante por derecha Y, Y puede atrás, ser, y, pero- y Piri de lateral. pero si juega y si no gana, ¿cómo Allí- sostiene a Ariel? Porque Ahí el otro recontra claro, 0-0 si juega, firma. si juega con El tema Espinosa tiene que y ganar en la Jiménez. espalda a Arzamendia, que sube constantemente. Poner a Claro, alguien ahí que le gane. dejamos Que es uno una ahí. opción igualmente que ¿Y por allí quién es el que Ramírez tiene que ir al por derecha. cruce? Y él ya depende, yo creo que lo de quién No, es el tu que volante tiene que ir al también. cruce tiene que ir el central. Claro. Pasa que el uno por uno es No difícil podemos porque hacer uno hay por uno muchas porque dudas. dudas No hay- hay. Más del lado de Libertad tenemos las dudas. Ahí está. Ahora tírate algo que nadie te contestó. ¿Qué? ¿Por qué no juega Carrizo? Y no juega ni Carrizo. No juega, tapa el segundo Y yo tiempo. qué sé por qué. Yo no soy el técnico. Ya están de Por la acuerdo. dinámica Y va- del partido, yo por lo creo que que quiere. sí va a cuidar también un poco, no
No va a ser tan... Manolo no ha No, sido es muy la atrevido. no es la figura de Cerro. por movilidad le pone a Viera. Escuchame, el partido más importante del campeonato, Yo entiendo, la Carlos, yo figura para comparto ustedes contigo. no juega. Demasiado Yo comparto contigo, pero el técnico no. Y la gente dice que es la figura de Cerro. ¿Pero qué es lo que es la gente? Y todo lo que ¿Pero habla qué es de lo que es la fútbol. gente? Dice que habla de el fútbol. hincha de Cerro. Llegamos a la entrevista, me Pachi, dijo. Pachi, sí, sí, Cuando acá, dice. acá. ¿Qué es lo que dice? Sí, El hincha de bueno, Cerro sí, pide no por me Pachi. gusta, no Él niego. no dice él No solo, todo niego. el mundo dice. El hincha de Cerro pide por Pachi. ¿Y le sorprende que Pachi no juega? ¿Y por qué va a ser Hasta cauto? ahora no juega. Que Pero nos tanta saque Manolo, se la cautela, Pancho. reserve. Pero es Tiene así. que ganar para pelear campeonato. Y si es Manolo así. se reserva y dice, tú vas a hacer el equipo y pongo otro. Y puede ser también, pero Yo no, creo no que va a creo jugar porque Carrascal. su estilo es ser cauto. Carrascal no Él juega. es cerradito. Sí, pero Te estoy diciendo que Carrascal no juega. y está Salió bien, el te acepto, pero yo le pondría a Carrascal. ¿Y Carrizo? Sí, no, y ahí Peralta. Y Peralta. ¿Qué? Si no Y juega para Carrizo. compensar el medio, para tener mayor marca en el medio. Más orden. sobre Más todo. orden. Tu jugador está bien, Piri de Mota. Sí, está muy bien. sí. Está Pero volando. si sigue así tendría que ser titular. El en la termómetro temporada del ya. equipo. Hace 5 El partidos regulador. viene Anda bien, con un todo gran anda bien. nivel. Tiene un buen Todo este presente. 2024 no le sacaron al Dice feo. Aníbal Espínola, no se les entiende. Hablan todos juntos. Aníbal, mi querido Aníbal, le voy a poner acá. Tenés razón. ¡Cállense, carajo! Yo pensé que, espera un ratito, yo pensé que el muchacho arreglaba eso. ¿Qué una muchacho? el... Pelo. Claro que no. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Volviendo a Libertad, no sé si el partido es así, pero hoy aparece un sub-20, no sub-19, no va a meter ningún sub-19 y va a estar al límite. Matías Chabus, está en el banco, un chico nuevo. Ahora voy a preguntar datos de él y me pasan el equipo con Iván Ramírez por derecha y Piris por derecha. Matías Chabus, ¿Cuántos minutos Aranda. lleva? Iván Ramírez a la derecha. Iván Ramírez como volante. O sea, los dos juntos, Piri y Ramírez por la derecha. Piris, Cardoso, Viera, Néstor Jiménez. Lucena juega, Y después. El equipo del que está en el día a día, no del que... Y después. Iván Ramírez por derecha, Ah. Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Merlini. Matías Espinosa tirado por izquierda y Tacuara Cardoso solo arriba. Merlín iba de media punta. Habría que ver cómo se para ese equipo, pero con esos nombres. Entonces Vera no. 4-5-1. Vera no está. Vera no. Iván Van Ramírez a la parar derecha. 4-5-1. Así mismo. Y Iván Espinosa Ramírez a la izquierda. como volante y Piri como central. Sí, ese Pero es... pregunto, ¿alguna vez Iván Ramírez volvió a jugar de volante central? No puede ser hoy. ¿Por qué Y juega pone ese Merlini equipo? por fuera? Claro, o sea, con Ramírez, esos nombres- Merlini va a jugar a la ¿Por qué izquierda. pone ese equipo? Y por taponar los dos laterales. ¿por qué? Piensa ¿Por qué se cuida? en taparle a ¿Por qué Arzamelia. se cuida? Porque está prohibido Piensa perder mucho en hoy el para rival él. y no va en a su jugar equipo. al empate hoy. ¿Sabes? Te estoy diciendo que piensa mucho en el rival Entonces, antes que su claro, equipo. ¿qué te Una dije cosa yo ni cuando de a local. las 11:30 dije está prohibido perder Está para bien, él? la El que juega a empatar pierde, Espera, Pancho. entonces, Bueno, piensa eso así, es otra pero cosa, está y equivocado. podemos, su idea es no perder. Espera. Él sabe que si Bueno, pierde este entonces, partido es el principio del fin. Bueno, a la puta. Así es. Gran feria de oportunidades de NGO 3050 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados hoy 3 y mañana 4 de mayo. Centro Logístico Avenida Belino Martínez San Lorenzo con el pacto de confianza La NGO. presión la va a tener Libertad más que Cerro. Juega en su cancha. Los dos tienen presión, Déjame tener mi opinión. Bueno, perfecto. Pero me salió Pero, otra vez la epa. Malelo. 1000 empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, No le Concepción, entiendo. 1000 empeños. ¿Por qué? No te entiendo. ¿Por qué? Primero dice que el partido prohibido perder para Sí, Libertad. sí, sí. Después dice que Ariel Galeano, si es que. Entonces yo te pregunto. No te digo que va a ser inmediato. Para eso, los dos no pero- es. Por lo que vos mismo estás diciendo. No les des bola, Arturo. Espera, Pero no, no si hay vos que decís, sacarle toda la si vos responsabilidad a decís, Cerro también. Cerro también se juega su chance el que de está campeonato. acá. perdiendo, el que, Sí, pero si pierde mano, no, ni lo tocan. espera, No, el que claro, está o sea- perdiendo la altura se llama Libertad. Mm. Era un comodísimo puntero. Viene planeando ahora. Si vos decís que la presión es para los dos, la responsabilidad mayor jugando en su cancha la tiene Libertad. A veces sí, a veces no. Bueno, listo. Con, Un gran abrazo, maestro. Adiós. con cubiertas como Ter, manejar sin preocupaciones, te da 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Avanza siempre con cubiertas Cumo. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. El chico se llama Matías Ezequiel Chaus Aranda, 26 de marzo del 2004. ¿Qué Nació en puesto juega? Joenau, Itapúa,
en el club desde la sub-14, es extremo, volante ofensivo. Y puede entrar por Merlini, ¿no? No creo No, que va a estar en el banco. Va Va a estar en el banco. Lo llevan Pero preguntando aquí, al parecer un jugador rápido. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera A las 3 confianza. vamos a comenzar la entrevista, pues tenemos que respaldar a Alexa, porque a las 6 de la tarde sale el programa por NPI y están todos en otras cosas, mirando partidos. Entonces vamos a la entrevista también en instantes. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento Alimi, acceso sur, caso y perpetuo socorro, Ñembe. Usted no se puede luego porque... ¿Y qué le dijiste igual? No, Chauchejo. para no dar tantas vueltas, si es que Escuchá pierde lo lo van a que sacar dice. a Ariel Galeano, porque ¿Vos qué crees o que si le van a no sacar? se Por el dato que complica, trajo se- Pancho. Víctor, máxima presión, no sé, voy a alerta. aclarar esto. No sé si eso, obvio que yo creo que eso no va a ocurrir ¿Y cómo se dijiste inmediatamente. Pero Pancho, vos entraste con los tapones de punta de entrada, dijiste, si pierde, chau. Y ahora está ablandando, No creo que sea el sábado. Bueno, ni porque el tiene partido domingo, Copa el martes, ni ya el tiene que lunes, viajar. ni el martes. Pero ¿sabes cuál va a ser la visión a partir de ese momento? Va a decir, bueno, listo. Perdió un crédito importante, eso. No, ni siquiera No. eso. Perdió todo el crédito y vamos a empezar a ver otro. Esa es el Le mensaje van a- que viene desde arriba mismo. Ya la están evaluando. Sí, claro, Sí, pero está- por eso te digo, la evaluación ha no hecho examen finales. La evaluación no es un partido, muchacho. Si él sale campeón y no satisfizo y le faltó el liderazgo, igual le van a cambiar en junio, Claro. aunque sea campeón. Y están más para Eh, eso no, que bueno, por de eso te eso digo, no sé. este es un partido Ahora, si puede perder tiene que- puede perder hoy. Él sabe que juega Olimpia con Cerro la próxima semana. Y él puede salir campeón todavía, no pierde la punta. Y si sale campeón, si gana no. Pero a no, Víctor no, Genes no pasa se nada. puede ganar. claro, salió campeón y sacaron. 6-0 ganó. Sí, y lo sí, sacaron. sacaron. Víctor Genes, técnico de Libertad. la evaluación Su no es- despedida fue una contundente goleada. 6-0 en el campeonato y lo sacaron. Carlos Sanario, 78, campeón con Olimpia después de 3 años y Lo sacaron. vino Cubilla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Todo tranquilo por acá. Bueno, muy bien. Contanos, Jorge. Mucho estamos hablando de vos. Hablamos con Freddy Soto, tu representante. Hablamos con Mario Jara, quien te recomendó. ¿Cómo vivís este momento del interés que está teniendo San Lorenzo de Almagro en vos, Jorge? Contanos, con Jorge Sanguina. Y la verdad que estoy feliz porque está sonando mi nombre. Gracias a Dios se me está dando de la mejor manera este año. Estoy dando los mejores pasos de mi carrera. Creo que estoy muy motivado y también a la vez preparado para muchas cosas. Jorge, tu comienzo fueron en Libertad en el 2017, ¿verdad? Sí, en 2016. 16. Pero en 2017 debuté y salí campeón con Libertad. Bueno, ¿y qué pasó después? Contanos, Jorge. ¿Por qué no tuviste la estabilidad en Libertad? ¿Qué pasó en tu carrera? Y la verdad que estaba ahí con el plantel, no tenía más continuidad ahí. Y después vino la pandemia en 2020. Ahí Libertad vino también con otro técnico y el técnico no me tenía en cuenta cuando eso y decidí jugar la intermedia en 2021. Pasó el tiempo, hoy sos figura en Sí. General Caballero, te quiere San Lorenzo de Almagro, se habla mucho de lo que podría ser tu futuro, como esto que te dio el fútbol, ¿no? De que estás en el interior, uno de los grandes de la Argentina, la posibilidad de una transferencia y vos en tu reemplazo. Digo, de lo que fuiste a lo que hoy sos, figura estelar en General Caballero. Sí, así mismo creo que también creo que si salgo afuera me va a ir bien. Yo digo que siempre doy lo mejor de mí dentro de la cancha. Creo que estoy preparado, como te dije, y vamos a ver qué pasa más adelante. Ojalá si Dios quiere se da. Jorge, ¿y quién de San Lorenzo contactó directamente contigo o como se dice, dejas todo en manos de tu representante? Y la verdad que todo queda en manos de mi representante. Creo que también ellos ya me habían sondeado y ahora creo que están viniendo para poder charlar con mi representante. Y de lo último que te dijeron, ¿se está acercando el tema, está a punto de cerrarse o todavía está en fase de conversación? Y
Y la verdad que eso yo no sé bien, pero están ahí en conversación con mi representante y con la gente del club. Jorge, cambiando un poco de tema, al presente de tu equipo hoy, General Caballero, que hace 7 partidos que no ganan, vos lo estás viendo de afuera porque estabas recuperando de una lesión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar de este presente de General Caballero? Sí, la verdad que sí le veo bien a mis compañeros. Creo que en un momento para otro vinimos y nos lesionamos todos, casi la mayoría de sus titulares, pero ahora están volviendo y creo que también General Caballero juega bien. Creo que vamos a dar pelea hasta el último. ¿Y de la lesión cómo estás, Jorge, con relación al tobillo? Ahora ya me estoy recuperando, ya entrené ya en la semana, ya estaba probando, creo que estoy entrenando bien y todo dependiendo del técnico si voy a estar en el partido de este domingo. ¿Va a ser un sueño para vos jugar en esa cancha, en San Lorenzo de Almagro? Digo, si es que se da un sueño jugar en una liga tan competitiva y sobre todo lo que está haciendo Adán allí dejando buen precedente. Sí, obvio que sí, cada jugador sueña de ser transferido, es que yo siempre estoy preparado. Ojalá, si Dios quiere y la Virgencita permite y se nos da esa oportunidad. ¿Vos crees que se da? Y yo no pierdo la fe de que sí va a ser todo bien. Pero Creo ya sé, que vos sabés más de lo que estás diciendo. Vienen para acá los emisarios de San Lorenzo. ¿Qué pasó? Vos decís que pueden venir ya los emisarios de San Lorenzo para formalizar más la propuesta. Y yo digo que sí. Como dije, no tengo mucha fe de que todo va a salir bien. Y bueno, lo mejor para vos, Jorge, gracias. Gracias, Arturo. Adiós. Jorge Sanguina, el 50% es del empresario, del grupo empresarial. El otro 50% de General Caballero. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la SUV más espaciosa con sorprendente tecnología desde $16,990. Conoce más en @YeturPY. Yetur, una marca del grupo Santa Rosa. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados, con carpintería en aluminio para fachadas y más. Seguinos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Si se llega a dar lo de Sanguina a San Lorenzo, van a tener que estar muy pendientes de la gente que haga la tratativa, porque San Lorenzo cada vez tiene más deuda. Ayer le volvió a ingresar una demanda de $250.000 de Cristian Zapata, el marcador central colombiano, y bueno, no sé cómo hacer para pagar. ¿Cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿1 año? ¿2 como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Este le dice a su novio. Sí, claro. Chauchejo. Lectura comprensiva le dijo. ¿Y para qué me pasé? Yo pensé que estaba Bueno, y así, en todo el mundo es así. ¿Y para qué le hablan eso? En síntesis, Botadito ya tiene otro entrenador, ahí le está tirando desde hace ya. Ahí está. Ya tiene otro técnico. Entrenador en un equipo grande. Le dice a su novio o su marido. 2 como mucho. Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, si así no entendés ya... Esto es fundamental. ¿Te das cuenta que en tu mesa tenés 3 personas inteligentes? ¿Por qué? Con la disculpa es todo. Y 2 que son entrenadores que no ejercen. Y 1 que es entrenador y que dejó ya de ser entrenador. Pero este tiene otro mensaje. Fuerte mensaje de la chica. Son maneras de decir las cosas. Y la cuñaco PTI demonio. Legalmente él no es lo así tan mi amigo.
no te merecía algo, o te merecía algo más mejor. ¿Qué puedes hacer el sábado? Indalco, seguridad industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera, camino a Arrandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Bueno, ¿qué partido hacemos hoy? ¿Libertad o Cerro a qué hora? A las 8. Y antes juega Guaraní a la misma hora Nacional Luqueño. O sea, Ameliano Guaraní. ¿Qué es lo que es tarde? Que vos te querías tu casa más temprano, tu problema. Pero... Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Para hablar con Raúl González, presidente del 2 de mayo, hablar con, Solamérica 2 de mayo, con Felipe. Romero. Sí. Él va a dirigir ya. Un partido, un solo partido con el técnico. Bueno, confirmó uno provisorio. Sí, señor. No, 1-1. Quedó en 1. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 3 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Para hablar con la gente de General Caballero, boletos vendidos con la presencia de Olimpia. Hoy no pega hacer nada si declaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho obvio con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty con la garantía de la cooperativa Shorty. En otras circunstancias ya entradas para Olimpia General iban a estar. Sí. Además, hasta este partido podía ir a Ciudad del Este en otro momento general. Sí, señor, como dice el niño. Carga Supra 95 aditivada más octanos al mejor precio, mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada insuperable Copetrol. Vamos. Lo que llama la atención es la poca venta de entrada al partido de Libertad Cerro. ¿Y ya se explicó por qué? Tu mamá es todoterreno, venía a arrimar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo. Por cada compra 500.000 guaraníes en accesorios, participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Machina Capano del programa. Esta chica hoy, Carol, ella pone el micrófono y cantan todas las mujeres. En un momento dado del concierto, sí, también. La veo sufriendo. Ella hace así con tu mi canta. Se muerde los labios. No solo las mujeres. Todo lo que está la flor le llaman a su... ¿Cómo? La flor. ¿Qué es eso? Es la tamborima para que se meta en medio del público. En todo su concierto está trayendo la flor, así se le llama. Y es la parte de la atracción, porque no es que es solo el escenario, sino tiene como la tarima, que está es una bien cerca del público ahí. Flor con las luces de neón que se encienden, y allí es donde levanta la efervescencia de la chica. Claro, Robert Pereira. Sí, Robert Pereira. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estría que te harán vivir sensaciones sin límites. Préndete este otoño con Control Hot Passion, Control Los You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía del grupo Toyo Tochi. En la otra olla, ¿quién le presentó a Leonardo Fabio? Ustedes, señor. Sí, usted. señor. Llegaron a Bristol las tecno ofertas, renovate con lo mejor en tecnología, celulares, TVs, notebook, tablets y más. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Bristol, la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea pollos amanecer de Granjeros Campo 9. ¿Cómo no voy a saber término curepicítico, hacerte la rata faltar? Seguramente Pero... Siempre se escucha esa música los domingos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. No quiero hablar, tienes razón, Raúl González. Momento muy difícil para Sol. ¿De Sol? Sí. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, friperías y mucho más. Cantabria sea. Ángel Martínez, mismo técnico de Sol América. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas y más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. El Messi es la consola, el autobombo de Gustavito Sánchez. No. ¿Quién es? Cesarito, Cesarito. Ah, Cesarito. Cesarito, Víctor. Cesarito. Gran remate automotores y maquinarias en general. Remata estancia E&M de Loma Grande, camionetas, retroexcavadoras, tractores, terrenos y más. Mañana 4 de mayo, 9 horas en la estancia en Loma Grande. Bases y condiciones en rematespy.com o al 0981-952-298. El tema promedio General Caballero y Sol. Así es, ¿Cuál los de los más está comprometidos. peor? ¿Cuál de los está peor? Sol está peor ahora, general, y un punto arriba nada más Tacuarí de general. Así que
si, por ejemplo, gana General esta fecha y Tacuarí pierde, Tacuarí será el que entre a la zona de descenso. Y no se puede relajar Ameliano, no se puede relajar Trinidense y Luqueño. Hasta ahí el corte de los Ameliano está lejos. Tiene pero 10, 12 puntos de ventaja a Tacuarí. Falta todavía mucho, por eso... No, pero tiene 12 puntos de ventaja. No perder 12 puntos en un año. ¿Cuándo viene Boca? El miércoles el partido. Sí, miércoles el partido. Martes. Para llamar no me olvides el tema de las entradas. ¿Cuánto ya vendieron? La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa a Bangkok. Lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensás. Bangkok crece desde la raíz. Al momento de seguir una carrera universitaria, pensá en La Serrana. Busca la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. Nuestro colega de Boca. Tato Aguilar. Para hablar con Tato, ¿cuánto están preparándose los hinchas de Boca? Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. ¿Vos tenés confirmación que no juega Carrascal? ¿No juega Carrascal? Qué raro. ¿Por qué? Y el mejor funcionamiento ofensivo que tuvo Cerro es con Carrascal y Piris. Y él necesita ganar. ¿No juega Carrascal? Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso, salen 2 Peugeot 208 para mamá y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. ¿Y a dónde lo que le va a poner a Carrascal? Carlos. Con Piris. Él juega 4-2-3-1. ¿Y qué? Si ahí está Peralta. ¿Para qué quiere Carrascal? Peralta. Se te va a ir Viera. Carrascal se va si Carrascal no marca. O yo ni parate. No marca. No. ¿Carrascal marca? Es para hacer jugar. No. Es para hacer jugar Carrascal. Es para tener orden en la salida, Pero no hacen la sociedad unida pero con va a jugar con también Pero Peralta. estoy diciendo por qué si juega Carrascal es para eso, no es para marcar, sino que es para No, hacer no, jugar, Y para dar... aparte sale. Lucena es muy movedizo. Ángel Lucena. El Lucena que vos viste. Claro, ¿cuál Lucena? El de Libertad. hoy Hace no un está par de mal. años. No, pero a ver, un par de años. Hoy no está más un par de hoy. años, pero Él no hoy... jugó en Cerro. Sí, el juego ¿Y cerrado. qué representa para Lucena el partido hoy? Sí, seguro lo va a motivar, ¿qué pero no representa viene para tan revancha? bien. Y con Capuzán la revancha. Una revancha. Va a querer tragarse la cancha en el buen sentido de la palabra. Sí, pero no porque Una vos cosa querés es querer- a Carrascal contra Arturo, Lucena. pero una cosa es querer ¿En qué que poder estamos? Carrascal, Espera un en partido ratito. caliente Carrascal nunca Un funcionó. segundo. Además, Hugo siempre... Romero, ¿cómo te va? Hugo, Señor, ¿cómo te va, Hugo? muy bien, Arturo. Bueno, contanos con Hugo Romero, presidente de 2 de mayo, campañón el 2 de mayo, muy bien, el domingo en Villa Elisa ante Sol. Los preparativos de hoy para el domingo, Hugo, contanos. Sí, Arturo, hoy, esta mañana ya cerramos ya el último entrenamiento. Mañana temprano salimos rumbo a la capital ya para los preparativos, ¿verdad? Que va a ser un lindo partido contra Sol de América, rival directo nuestro, en nuestro campeonato, ¿verdad? Entonces, ahí queremos ir tratar de hacer un buen partido y ver si podemos quitar por lo menos un punto. Presidente, ¿y vienen con plantel completo o algún jugador no va a poder viajar por lesión? Y mira, lo que tenemos luego de jugadores con lesiones, ¿verdad? Que es Matías Cáceres y David Fleita, que pasó por quirófano. El resto está al 100%. ¿Qué lesión tuvo David Fleitas? Y tuvo una pequeña ruptura de menisco y tuvo que pasar por quirófano. Y por una finalmente, artroscopía. está bien, a la espera del partido te pregunto, prematuro hablar de las pretensiones que tienen en el orden internacional, que a esta marcha va bien para jugar competencia internacional el 2 de mayo, Hugo. Mira, Arturo, nosotros cuando se inició el campeonato, nosotros nos habíamos propuesto dos objetivos claros, ¿verdad? Primer objetivo, mantener la categoría, y segundo, si podemos jugar una Copa Internacional. O sea que son nuestros objetivos de inmediato. Creo que estamos haciendo bien los deberes para poder conquistar esos dos objetivos. Vamos caminando bien, pero tenemos que ir partido tras partido. Sí, pero se perfila y eso está muy bien y crea muy buen ánimo, indudablemente, en el 2 de mayo. Que sea lo mejor. Gracias, Hugo, por tu tiempo, muy amable.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias. Hugo Romero, presidente de los demás. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa Para SRL. acá lo que hice tiene que ser titular, Carrascal. Sí. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Esas dos le van a dar 50 y 50. Te firmo. Pero no cambien, ¿eh? No cambien. Germán. Yo adivino el parpadeo. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @EnergyPY. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probaron sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Decía lo que hice que está tranquilo con el promedio Emiliano. Emiliano, sí. 12 puntos arriba. Y hablamos con él, le preocupa el porcentaje. 12 puntos del tercero. Es mucha la diferencia. Y 13 del segundo. 13 del Pasa que él otra vez nos decía que quería hacer una campaña de 60 puntos. No está ahogado, claro, pero tampoco para el año que tranquilo. viene. Exactamente, eso es lo que quieren hacer. Porque si agarra racha negativa puede Aparte no complicarse. puede dar el mensaje si no, está todo bien. No, ya porque- sé, Claro, pero es difícil, Sí, es sí, difícil es restar. difícil que se complique, Un pero... equipo grande contra un equipo chico, sí, pero ellos no ganan continuado. Lo que pelean el descenso, el promedio que ganan es de 32 a 35% de los puntos en juego. Quedan 22 fechas más 7, 31, 29. Por 3, 90 y pico. Van a ser 30 puntos máximo. ¿Qué es lo que pasa? No, acá nomás me dice un oyente, me pide misión imposible. ¿Qué? Entonces me dice, decirle a Arturo que esté tranquilo nomás, que no se ponga más nervioso. Misión imposible. Y su seguro, Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro, Chaco. Decirle a tu amigo. Se llama, oyente en realidad, se llama Seba Irala. Un abrazo. Te voy a contar lo que pasó, Seba, en Canal 9. Estamos con Adela Pelu Osani haciendo la mañana de cada día. Llama una señora y me dice, esta señora, el productor, creo que era Hugo Lagraña o Yolanda, me dice, ¿quiere salir al aire? Yo con mi proverbial simpatía le dije, ¿qué quiere? Y me dijo, salir al aire. Y bueno, acá en la mañana cada día, sacala. Ahora llama a la señora, sale al aire. Señora, buen día. Buen día, me dice. Adelante, le escuchamos, señora. Señor Rubín, sí. Usted como una milanesa de kiosco. ¿Eh? Yo pensé que era un piropo. Milanesa de kiosco. ¿Por qué, señora? Porque es puro nervio. Qué bien le tuviste. Al aire será. Ese es para tu... ¿Cómo es? No. Oyente. Milanesa de kiosco. He visto que es puro nervio la carne esa. Hoy el día de la milanesa. Y va a ir con la seguida con los chefs. Centro Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Ameliano Guaraní, porcentaje, arrancamos. En cancha de ¿Cómo Sol. voy a buscar aquí el dato. Víctor, ya la como puntero. Testeado, comprobado y probado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de oficio. Pizza calidad desde su origen. Cancha Sol. Aquí tengo la tabla para recordar. Víctor, puntero 45, segundo Francisco 42, tercero Carlos 39, cuarto Germán 36 y quinto Jorge 28. En el otro donde hay billetes de estar primero. Acá tampoco se juega gratis. Sigue primero. No, pero acá está tampoco un es gratis. punto. La segunda Vamos ronda. con el porcentaje. Falta mucho de para la segunda ronda. Vamos con el porcentaje. Ameliano Guaraní, Francisco. 50-50. Este primer empate, Carlos 15. ¿Quién juega? Ameliano Guaraní. 40-60. Gana Guaraní. Libertad, perdón. Niño. Está desgastado. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní.
Guaraní es visitante, 40-60. A colabora un dato, niño. Sí, ayer nos dijo Héctor Melgarejo que va a cambiar el equipo, que de lo que habló con Sarabia, concentran, pero va a refrescar el equipo hoy para jugar. Si no es un equipo suplente, puede ser un... Ya está, Pancho, ya dijiste lo tuyo, ya está. Ameliano ante Guaraní. Solo que pasa que prioriza el partido de Copa en la semana. Sabe que su chance es pasar de ronda. Si te está diciendo Vito, puede cambiar. No, capaz el equipo suplente vuela y le gana. 40-60 si puedo cambiar. Al comité le... No, está bien, no te está informando. ¿Va a cambiar? Un equipo, no. Él ya hizo. Cambia a Francisco. Contra Olimpia sintió ya el Francisco. 40-60. Gana Guaraní para Carlos. Gana Guaraní para Niño. Guaraní. Yo no resuelvo nada, resuelve ¿Para el vos? comité de un solo miembro. Para vos. 40-60. Guaraní, Germán. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Vamos con el partido nacional luqueño. 20 horas, si vuelven. Francisco López. 40-60. Luqueño le gana Nacional. Germán Cafa. 50-50. Empate, Carlos Quise. 50-50. Empate, Víctor. 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. 40-60, sí. Y Niño. 50-50. Empate. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad de toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra Y fortaleza. ahora vamos a ir al partido Libertad Cerro. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, de maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. 13-5. Volvió la promoción más esperada de Comes y Par, crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes más. Info al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Carlos Quise le dice a Manolo Jiménez que lo ponga a Carrascal. La vida es como un partido y cada meta cumplida es como un gol que vale la pena celebrarlo. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo es toda una vida con vos. Está el partido, es el partido. Si no juega Carrascal debería jugar Carrizo. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. No entiendo. Y con ese medio campo, ¿cómo sale? ¿Cómo si va a Guardián a la izquierda? No, digo, con ese cómo sale el partido. Es la opinión de Carlos, está bien. Él lo ve como entrenador y ve eso, está bien. ¿Qué tiene que ver Carrascal con Carrizo si son características Y bueno, pero si él dice eso para si vos decís si no juega, Carlos, dale el motivo. Yo jugaría con Carrascal frente a Carrizo. Carrascal es más vertical que Carrizo. Bueno, te puedes pero no descuidar la marca de Carlos. Y con Carrizo bueno, ¿quién se hace cargo del técnico? Sí, pero tengo Peralta. Creo que es de Mina. No, pero yo entiendo a lo que es la punta, o sea, es diferente, es un esquema pensando en atacar. Pero o va sea, a salir de su tener línea, la pelota, Manolo ser más no es. centrado. ¿Qué tiene Cerro de mitad de cancha para adelante? ¿Cuándo fue atrevido Manolo? Pero hoy es un partido especial. Cerro tiene agilidad y velocidad. Sí, tiene Cecilio y Aguayo. Aguayo, Churín también juega, tiene un lateral que se va, Arzamendia, ¿verdad? Entonces vos necesitas alguien que le surta. Entonces, sí, pero con menor final. Es verdad. Entonces vos decís, de lo que yo tengo, Viera, Peralta, Carrascal, Carrizo, claro que Carrizo no te va a marcar en el medio, pero se va a tirar atrás para iniciarte la jugada, que es lo que a 60-70 metros. Con más pases laterales que verticales. ¿Para qué le quería Carrascal? Para que me meta pelota hacia adelante. Lo primero que tiene que hacer Cerro contra Libertad es saber marcar. Pero eso se supone, pero eso ya para tenés. eso lo puso a Peralta, que hoy va a ser en su quentilicho va a jugar de volante central. Y Piri también marca ahí. Piri marca. No le va a poner a Peralta bueno, ahí. con Piri al lado, pero van a ser los dos. Pero o Piri no se va. ¿Cuál es el problema de Peralta? Uno de los problemas que tiene. Que se desordena mucho. Que se va y no vuelve. ¿Cuándo te dije que se desordena? Bueno, entonces vos necesitas un orden. Ay, Piri no se va. No, Piri el último partido se quedó de volante central, no pero perdió. Piri más ordenado que... Y si hoy le dice a Peralta a Fabricio, quédate acá. Y si le dice, tiene que cumplir la orden. Ahora una pregunta a ustedes,
El que el recorrido tiene es Campuzano, por zancada. Solo que hoy está medio... No, espera, ¿es o no es? Sí, responder la pregunta nomás. No, que tiene más recorrido de Caballero. Pero Campuzano hoy no está en su versión de selección. No, Libertad el más recorrido de Caballero. Bueno, y Caballero tiene la característica de Campuzano por zancada, los dos cuando juegan juntos. Sí, tiene más... Los dos cuando juegan juntos, juegan juntos. Hoy en un momento lentos dado, los dos, lentos los dos. En un momento dado le puede poner a los dos en la media cancha. De acuerdo para al dormir el trámite partido, para dormir el partido. Claro, sí. Él tiene que Ahí decidir sí. entre Campuzano y Cardoso Lucena, ¿no? ¿Quién? El técnico Libertad. ¿Y juega ni Lucena? Y entonces no juega Campuzano. Y si no juega Campuzano, si juega Caballero en ese puesto. No, el Caballero tendría que jugarse de segundo volante. Caballero se te va. Caballero, Sanabria y el otro... ¿Y si no juega Aguayo de entrada? Y ahí va a jugar Iturbe, que es la otra opción. Claro. Ahí vuelve Manolo. Y ahí es pensar en el peso del partido y no darle tanta responsabilidad al joven. Oficio, ponerle oficio. Es como es Manolo. Si no juega Aguayo, veo. Y claro, él es un técnico conservador. Él apuesta a lo más seguro, corre el menor riesgo posible. Para no ponerlo a jugar tampoco. Veo. Claro, él ha mostrado sobriedad hasta ahora. Pero entonces firmamos un terrible 0-0 hoy con esa... Yo no creo que termine 0-0. No, pero solo que en el segundo tiempo, cuando se da cuenta que necesita atacar, ahí pues, ya le meta a Aguayo. Para el primer tiempo creería esa formación, después en el segundo tiempo, dependiendo del partido, porque se tiene que además animar. el otro día que contra Fluminense, él no se salió del libreto. Él preparó el equipo porque era Fluminense. Entonces dijo, vamos a jugar así. Hasta en conferencia de prensa, Daniel Maciel nos contó antes del partido que él dijo, no vamos a desesperarnos, que dijo en conferencia de prensa. Yo no había escuchado y él contó ahí. Pero y es un dato que te... muy reservado es lo de Manolo, porque Cerro necesita hoy ganar. El empate le sirve a Libertad. A Cerro no le sirve el empate. Pero te contradecís, recién dijiste que Libertad tiene más compromiso que yo me más presión. Libertad tiene la presión y a Cerro no le sirve el empate. Cerro numéricamente a Cerro no le sirve el empate, sí le sirve a Libertad porque ya se habrán enfrentado y se mantienen los 3 puntos de diferencia. Imagínate, cuando es tu rival directo y si Cerro le gana, cuidado con lo que viene. Llegó el momento que Cerro tiene que dar el paso, tiene una semana. Claro. Como si vos estás diciendo que Cerro es conservador, Manolo. Y es conservador. Pero a veces tenés que salir de tu libreto. Cerro ¿Y por qué no le decía Manolo? Cerro define Cerro define su semestre en 8 días. En estos 8 días. Los 4 partidos son fundamentales. Exacto. ¿Cuándo juega con Olimpia? El domingo que viene. Y ahora juega Libertad hoy, Alianza Lima miércoles allá, domingo Olimpia y el siguiente jueves ante Fluminense. Semana clave tiene. En 4 partidos siguientes está en define duda todo. si juega un arranque Aguayo. Yo si yo tengo que votar, yo digo que va a jugar Iturbe. Yo lo pongo a Iturbe y segundo tiempo a Aguayo. 20 minutos, 25 minutos. Si vamos a medir por porque el rasgo de Manolo, va a jugar Iturbe. Porque prefiere gente de experiencia, oficio. Para este tipo de partidos. No es una mala idea teniendo en cuenta el tipo de campo también. Entonces no desgastarlo mucho al chico en el primer tiempo y en el segundo tiempo sí uno rapidito. Déjalo ya mano a mano. Entonces los dos van a pensar igual. El central ya Libertad va a pensar en Iván Franco y Cerro va a pensar en Galeano. El primer tiempo 0-0 cuidándose los dos. Yo no creo el equipo que... Es decir, es muy difícil que Galeano haga jugar con dos laterales volantes. Es muy arriesgado para su estrategia. Se puede dar, pero no es el estilo de Libertad. Libertad tiene una estructura que no creo que varíe mucho, ¿verdad? Aunque hoy les asaltan las dudas, pero me parece que no tiene por qué. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liquivamos de verdad. Liquivan de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana. Contacta al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Otro detalle. Ojalá que hoy estén bien en su tarea y pasen desapercibidos Darly López y el árbitro, o sea, los árbitros. Fernando López va a ser Fernando López del VAR. Asistente José Cuevas. Ojalá Carmelo que no estemos Candia. hablando de jugadas que de López, repente tengan que ver grandes polémicas y compañía y aciertos y desaciertos. Ojalá que no.
Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Cuando cargas y cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo por más de 150 científicos de todo el mundo. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Si no podés acercarte a La Ferré se acerca a vos, Capé. Nueva sucursal en Asunción sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballero. Herrero que se respeta siempre pasa por La Ferré. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. ¿Vos querés cambiar o te mantenés en eso? En lo de Libertad Cerro sí me mantengo. ¿Y por qué no cambias? No voy a cambiar. No, yo te pregunto bien, ¿por qué no cambias? Estoy 100% seguro de... Ya sabes. ¿Te gustó todavía Libertad Cerro? No, todavía no. Yo no sé. No le conocí. Pero, Voy a comenzar con él. ¿Sí? Vamos, ya está. Vamos con Víctor Villalba. 50-50. Y si me vale punto extra, 0-0, digo, pero no vale. Y yo 50-50. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Hoy viernes 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma. Además recibís gigas de regalo. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Cuidado con Botezar, Ojalá que no. Te estoy advirtiendo, porque vos hoy tenés que movilizarte. Yo no, ella lo espera, gente viene y gente va. Cerro Fluminense esperaba más o menos así, pero a mí me decepcionó mucho aquella vez Libertad Olimpia, porque era el partido que Olimpia tenía que arriesgar. De lo más aburrido y que se fue transmitió. así mismo. Y un Cerro Olimpia pasó lo mismo, cuando era por primera vez el clásico en la En la nueva olla, olla, cuando el sí. nuevo formato pasó lo mismo. Antes, Cerro no le gana hace rato a Libertad. No recuerdo los años, pero pasó... 15 años. 2008 fue la última vez que le ganó. 15 años, mucho. 15 años. Que le ganó en esa cancha. 2008 al 2008. Pero igual las estadísticas están 15 para... años y medio. 15 años. Sí. Había marcado Erwin Ávalo ahí. La araña Denny dice 40-60. 40. Edgar Denny. Edgar Denny sigue dirigiendo bien. Capitán. ¿Cómo le va? Capitán? Una victoria, empate, Perdió el derrota último en la partido. anterior, ahí fue sobre el final. Pero ese porcentaje era más que claro, más que ¿Quiere obvio. venir al alguien programa era- La araña Denny para hacer un contrapunto? Me dijo. Está duro el caldo. No, Esa es su frase de cabecera. Su frase Está duro el de- caldo. Contrapunto, no entiendo. que él quiere sentar una posición con relación a chiquearse. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. A todos ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Sumate a la comunidad de trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Ya Automotores. dijo Germán y pone así la animación. ¿Qué pasa, Araña? No entiendo, Araña. ¿Algo personal contigo? Sí, no sé, que venga, tiene que ir a la mesa, ¿cierto? Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Para Víctor Villalba hay empate entre Libertad y Cerro. ¿Así, Víctor? Sí. ¿No cambia? No. ¿Va a botezar? Ojalá que no. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacia Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadía efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Ahora sé un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. No va a cambiar niño tampoco. Estoy mirando... No te pregunto bien, ¿te mantenés? El tiempo no... Sí, me complica el tiempo. Nublado. La solar. Inclusive entré a mirar una página que normalmente no entro a mirar. A ver cómo Entonces, sale. la misma cosa, Está todo muy parejo. La misma cosa, Víctor. Niño, Muy parejo. niño, porcentaje. Vamos, Cerro Porteño, carajo. Eran la Libertad Cerro. 50-50. Pero yo tengo un... Entre paréntesis, para mí sí gol. 1 y 1 por lo menos. No 0-0. Pero yo creo que hay gol. Gol o goles en este caso. Porque al Cerro... ¿Interviene el VAR? No hay conexión. No hay las nubes me complican. Pero es más mío. 1 a 1. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Mirá que está hablando en serio. Sí. Veo un campo con mucho barro. Y no es que se... No, pero eso ya es mío. No es, correcto. no es mi, Perdón, no es mi perdón. Giorgio. Ya entiendo. El otro es mi versión Giorgio con el sol. Ahora es mi versión inicial. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Ciudadela, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 600-7731, Wilmar SRL. Carlos Alberto Quise.
50-50. Pasa nada, Seba. No pasa nada. Francisco López. 50-50 con goles. 1-1 también. Germán Cafa. Cerro Porteño le cuesta que le hagan goles, pero su entrenador no arriesga mucho. 50-50. Para la mesa hay empate en la Huerta. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, casi 1 de mayo. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Tato Aguilera? Hola, querido Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, contanos acá, lluvia torrencial ayer, inclemencia de tiempo, ahora está mejorando, pero cuesta. En esto con relación a los campos de juego, ver cómo están para el partido en la tarde y noche de hoy. La temperatura bajó mucho en Buenos Aires, ¿no? Ha bajado mucho, pero no ha llovido, por lo menos en las últimas horas, parcialmente nublado, donde los jugadores han podido trabajar hoy a la mañana en el pre de 6 sin ningún tipo de problemas, donde ya Diego Martínez intentó sacarse el chip de lo que es campeonato local para ponerse el de señal internacional, pensando ya en la Copa Sudamericana, en el viaje de la semana que viene, donde Boca va a estar volando cerca de las 3 de la tarde hacia Paraguay para alojarse en el Hotel Bourgogne, allí enfrente de la Conmebol, por lo que hoy se pudo trabajar con normalidad. Sí hay preocupación con respecto al estado del campo de juego de La Hoya, que saben aquí que hay un recital y que hay estas inclemencias climáticas. Están cuidando el campo, te lo digo, porque vimos fotos de cuidado del empastado. Habría que ver las consecuencias si deja de llover principalmente, pero la atención ahora va para el campo de juego de La Hoya, estás diciendo, Tato, para Boca. Sí, efectivamente. Va a depender obviamente de cómo termine después el recital, el agua, cómo terminó, cómo se encuentra, pero bueno, estaban preocupados por eso. Al margen de esa situación particular, Boca empieza a meterse de lleno en la que será la visita triniense y el entrenador Diego Martínez va a poner en Copa Sudamericana por primera vez desde que comenzó el Grupo D lo mejor, los titulares. Todo pone Boca. Todo. Va con todo a Paraguay. Bueno, y quedó muy lastimado, muy herido por la Liga Argentina, ¿no? Quedó herido porque Boca jugó un buen partido. Tuvo unos 70 minutos de un nivel futbolístico muy alto, donde le perdió la noción de juego de Estudiantes y respeto a Boca recién en el minuto 70. Recién ahí arrancó, recién ahí comenzó. De ese momento empezó a animarse, a atacarlo, a buscarlo, pero Boca fue muy superior, entonces terminó justamente herido y golpeado por lo que fue la eliminación por penales, porque si no este fin de semana Boca iba a estar pensando en la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Y es así, y te lo está diciendo, viene con todo para enfrentar al Trinidense y 20.000 hinchas de Boca, Tato. Sí, sorprendió la decisión de Trinidense. Acá no se esperaba en esa cantidad, pero bienvenido. Así que todos los hinchas de Boca que están cerca de Asunción, todos los hinchas de Boca que están aquí en Buenos Aires y si quieren viajar, seguramente van a estar presentes y tendrá un marco espectacular el estadio. Bueno, y seguiremos charlando. ¿Vos venís para Asunción? Sí, Arturo. El martes tengo entendido que volamos en el primer vuelo hacia Asunción. Así que vamos a estar allí alojados en un hotel cerca del Bourgogne Conmebol. Y bueno, bienvenido al país. Gracias, Tato. Estamos en contacto. Muy amable. Gracias, Arturo. Abrazo grande. Que sigan bien. Tato Guiles. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ponele fin a los cortes de energía y mejora tu calidad de vida con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. No entra el empate, hace otra vez la votación quién gana, Libertad o Cerro. ¿Por qué? Y no entra el empate, a ver qué decimos. No, ya está empate.
Conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno con Luomo. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios Yo no bajos. digo que vaya a ocurrir, pero sí, para usted hay empate. Libertad tiene 33, Cerro Porteño va a 30. Si Olimpia le gana a General Caballero, va a 28. Sí, queda matemáticamente con esperanza. Con vida. Futbolísticamente está un poquito difícil, pero ¿Poquito? sí se mete matemáticamente. Pero así como juegan, no creo que sostenga para pelear el campeonato. Creo yo, pero sí matemáticamente. Jugar el clásico. Y después, ¿qué pasa? Y se juega clásico, ¿qué pasa? Y no te vaya a apurar. Y sí, pero a Libertad, en la última recién Olimpia juega ante Libertad. Y en la última ya... Sí, pero no sabemos cómo va. Bueno. Yo sé por qué ella está así. Y sí, pero acabamos de decir el martes que Olimpia estaba hundido en el pozo, que no había forma de levantar y ahora... La verdad, esa es la realidad del momento. Pero Es cierto. Por eso cuando dice está un poquitito, está muy complicado. Te está dando una cachetada, usted no está entendiendo. Es cierto lo que dice. Lo que está diciendo. Lo que dice Víctor es cierto, pero en el fútbol hay muchos casos de sorpresa y cosas que vos no te lo esperabas y pasan. Sería sorpresivo, pero bueno, matemáticamente no hay que descartar. Claro. Nacional cuando fue finalista de la Copa, ¿en qué puesto clasificó? Y clasificó último en el... Y San Lorenzo cuando fue campeón de la Copa tenía un equipazo, Arturo. Penúltimo San Lorenzo. Espera un ratito. 15-16. Este Olimpia no puede dar 2 pases. ¿Qué es lo que te pasa? Y si es la verdad, no le estoy mintiendo al hincha. El hincha sabe, 3 pases seguidos no puede dar Olimpia. ¿Qué es lo que te pasa? Y estamos hablando de va a ser campeón. No. ¿Quién dijo que va a ser campeón? No, y que va a pelear. No, pelear es otra cosa. Acá nadie dijo Olimpia va a ser campeón así como bueno, ¿alguien dijo? Va a pelear. Yo dije, si empatan y Olimpia le gana a General, habrá sacado Olimpia de ventaja 5. Olimpia, si llega a ganar, logra 5 puntos. Se neutralizan los dos y Olimpia gana 3. Sí, yo sé. Es silogismo puro. Incluso si gana Cerro también le conviene a Olimpia, porque gana Cerro, descuento Olimpia, la próxima Olimpia juega con Cerro directamente y en teoría le gana y ahí vuelve a descontar. Tiene que hacer un cambio de 180 grados Olimpia para... Estamos diciendo disparate para... No, pero matemáticamente es la posibilidad ahora que Olimpia asuma. Lo que pasa es que este grupo de Olimpia no tuvo respuesta ni contra Meliano en la Supercopa, ni contra Libertad en el campeonato. Después de un fracaso rotundo donde vos tenías que lavarte la cara y no se lavaron la cara, y después con Ameliano de vuelta cuando podía haberse acercado. Entonces pero vos decís, ustedes no descubrieron América. Como el fútbol es anímico y este grupo no mostró esa respuesta anímica, te genera muchas dudas de que eso pueda suceder. De hecho, cuando Olimpia no participa internacionalmente, delata todo. Es decir, no participar en Copa Libertadores y Sudamericana te dice todo. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Ingresa a laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero con elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Mañana, ¿quién juega, niño? Mañana un solo partido, Tacuaré Trinidense. Es el único partido de la jornada. Tacuaré Trinidense, Germán. $60-40. Tacuaré le gana al Trinidense. Así es. Tacuaré local. ¿Dónde juega? En cancha de River. Ahí hay acuerdo. Tacuaré le gana a Trinidense. Creo que Trinidense se va a jugar para el partido Boca. No va a poner todo. Quizás ponga un mixto, pero acá, Arturo, está el tema. Está bien, niño. 50-50. Empate, Carlos. 40-60. Trinidense le gana. Sí. Escuchaste, ingeniero Vera, vos, Víctor Villalba. 50-50. Empate. Y vos, Francisco López. 60-40. ¿Quién gana? A 40. Viene jugando bien. Rubilo te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso, aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilo, que alarmas estés donde estés. Más información al 0982-23-23-23. Inscríbete en la UTIC y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. ¿Qué partido? General Caballero Mallorquín ante Olimpia. Francisco.
50-50. Empate. Carlos Quise. 40-60. Olimpia le gana General Caballero para Carlos Quise. Víctor Villalba. 40-60. Olimpia le gana General Caballero, dice Víctor Villalba. Niño. 60-40. General Caballero le gana a Olimpia. ¿Y Germán Capa? 50-50. Empate. Cuando compras Lactolanda llevas la marca ganadora de la primera edición de los premios Top Seller, la marca líder en ventas y la más preferida. Cada vez somos más los que preferimos y disfrutamos Lactolanda. La marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Niño, ¿qué partido tenemos? Sol de América, 2 de mayo. ¿En cancha de Sol? En cancha Víctor. Sol. 40-60. ¿Quién gana? 2 de mayo. Carlos. 50-50. Empate vos, Francisco. 50-50. Empate vos, Niño. 40-60. ¿Quién gana? 2 de mayo. ¿Y vos, Germán? 40-60. ¿Quién gana? El gallito norteño. 2 de mayo. Fabio Fukumoto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo están? Bien, Fabio Fukumoto, técnico de la selección femenina, es el tercer mundial que Paraguay va a participar. Todo lo que generan vos, las sensaciones cuando te asumís el mando de la selección femenina sub-20. Contanos, Fabio. Mi primer pensamiento durante la primera semana yo trabajé con las chicas, me pasaron un sentimiento muy positivo de que si trabajásemos bien y con intensidad, con profesionalismo, podríamos lograr los objetivos. Tus experiencias en selecciones anteriores femeninas, Fabio, contanos. Minha experiência com seleção feminina, esta é a minha primeira experiência, né? Com futebol feminino, eu já havia trabalhado em Brasil, em Ferroviária, tanto em equipe de primeira como em la formativa. Já havia trabalhado com formativa masculino também. Eu joguei um pouco também no nível um pouco mais baixo também. Eu joguei em Portugal também. Então, eu tenho uma certa experiência com o futebol, né? E minha última experiência foi em Ferroviária com formativa sub-15 e depois como coordenador metodológico em futebol feminino, antes de assumir a sub-20 de la selección. Fabio, de lo que conocía previamente del fútbol femenino paraguayo, a lo que usted vio y se encontró en esta experiencia, ¿cómo cataloga que está el crecimiento? ¿Nota que hay una evolución pensando en ir consiguiendo objetivos más importantes en el futuro? ¿O estamos todavía lejos de llegar a eso aquí en Paraguay a nivel femenino? Nível de selección, creo que ya había un trabajo muy bueno siendo hecho, entonces lo que yo hice es una continuación de lo que estaba siendo hecho, ¿no? Por los otros cuerpos técnicos, ¿no? Entonces yo solo coloqué algunos pensamientos, algunas ideas de juego que yo acredito. En relación ao futebol feminino paraguaio, eu acredito que está evoluindo em termos de competências. As chicas estão se preparando melhor, os clubes estão se preparando melhor também. E pensando a nível de Brasil, acredito que aí a diferença ainda todavia é que estão pensando em começar os processos mais temprano, né? Então, em Ferroviária, quando eu estava trabalhando, eu estava começando um processo sub-13 com futsal, com muita competência, organizando os processos de conceitos também, que são muito importantes. Então, acredito que este é o seguinte passo, pero em Paraguai, acredito que estamos indo nesse caminho, né? Estamos no caminho certo, temos que ir passo a passo, melhorando, pero creio que estamos no caminho certo. Y lo último, Fabio, ¿cómo hizo para sobrellevar de la mejor manera el ambiente, atendiendo al tema que sucedió antes de empezar la competencia, para que eso no influya en el ánimo de las chicas? ¿Cómo hizo para superar esa cuestión ahí internamente en el grupo? Las chicas son siempre muy profesionales, están siempre muy enfocadas, entonces ese grupo
o que facilitou desde o início toda a preparação, que estavam seguros do que queriam, né? Então, foi só recalcar o foco da competência, seus sonhos, todo o trabalho que estávamos fazendo e manteneram o foco, né? Estavam sempre enfocados aqui na competência. Felicidades, Fabio, saludo a toda la delegación, a las chicas, a todos los que componen la delegación paraguaya por esta clasificación femenina sub-20 a la próxima Copa del Mundo. Muchísimas gracias, Fabio, por atendernos. Eu que agradeço pelo espaço e agradeço a todo o suporte de todos aí e vamos por mais, né? Gracias, Fabio Fukumoto, el técnico de la selección femenina sub-20. Aprovechen el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo supermayorista y entérate los aliados. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual por el mes de mamá solicitando un crédito de 15 millones, te llevas un termito de regalo. Llámanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales. Caja Mutual. Recoleta puntero absoluto en la intermedia y te meteré segundo. Sí. ¿Y quién hay dos partidos hoy, niño? Sí, San Lorenzo abre la fecha bien la intermedia en segundos los detalles. 17-15, ese partido en cancha de San Lorenzo hoy ante Tembetare. Luminotecnia te trae soluciones en todas sus líneas de productos como iluminación, climatización, electricidad y más. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitadol de venta libre en farmacias desde Lascar. Nuestra calidad, su seguridad. Dos juegos hoy, San Lorenzo Tembetare 17-15 y en Ciudad del Este 3 de febrero Pastoreo 19-30. Los superpilotos Ale Galanti, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Sentí también vos la emoción de conducir como un verdadero piloto. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. El más pesimista en la mesa con relación al partido es Víctor Villalba. Ojalá que sea un partido 3-3, 4-4. Pero eso no se va a dar así, tipo no. Premier más o menos. O sea, empate. No, yo porque creo 3-3, que 4-4. ¿Qué me está haciendo? Un tacuaré guaraní como lo Vos tenés que vivir a Inglaterra. Ahí no se hacen cagadas, los arqueros no se equivocan, hacen un gol fuera del área y un golazo. Acá hay gol de Sanguina, que si yo llevo ese gol de Sanguina que coloca el palo izquierdo, y eso hacen en Inglaterra, se desmayan todos. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Si hace gol Sanguina, en ese gol que hizo acá al ángulo izquierdo, Víctor Villara se desmaya, está en Inglaterra. Nueva Renault Arcana en 3 versiones desde $27,990. Pedí tu test drive en Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa Peiria. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Trabajan todo bien en el fútbol inglés, por eso dice 3-4-4. No, y tipo Premier. Claro, lo que da tipo gusto Premier. allá, tipo llega a 90 minutos y si un partido está 2-0, te puede terminar no descartar que haya claro. 3 goles. Ahora, y acá no pasa eso, acá 2-0 el otro equipo ya está rendido. Sí, pero allá son unos centrales, unos marcadores notables. Yo veo el fútbol inglés y digo, ¿cómo marcan, carajo? Pero qué bien marcan. Por favor. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Así marca cuando vuelve. Vamos a ver, niño, te invito. Por eso es fútbol de primer mundo para la venta, para la exportación, se vuelven todos locos, como dice Víctor. Está 3-0, puede terminar 3-3, 4-2, puede terminar 5-4. Tiene un marcaje de allá. En Tupi preparamos los mejores regalos para cada tipo de mamá. Te esperamos de 7:30 a 18 horas. Bollena y Músicos del Chaco. Si sos cliente de Tupi, la primera cuota a los 30 días. La gente sabe. ¿Cuántas finales jugó Inglaterra en la Copa del Mundo? No, pero ahí hablamos de diferentes cosas. A vos querés el presente. Pero. El fútbol argentino que es malo, Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Dónde están los mejores futbolistas? En Inglaterra. Porque ahí se paga bien. Ahí se juega para la exportación. Es un fútbol de exportación, ¿está bien? Para eso lo llevo. Es un fútbol competitivo. Gustavito dijo Brasil. Hablando de Brasil, ayer me tocó ver parte del partido y fue figura Romero.
fue elegido la figura en el partido ante Vitória en la Copa Brasil, ganó Botafogo 1-0, ingresó en el segundo tiempo, fue uno de los destacados allí, Oscar Romero. Gran feria de oportunidades de NGO, 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Hoy 3 de mayo y mañana 4 de mayo, Centro Logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. Con el pacto de confianza NGO. 1000 empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. ¿Cuántos equipos en la Champions inglés en la semifinal? No, ninguno. Bueno, mucha Pero no. Ya está. No hace que la Liga Alemana es ahora mejor que la Premier. Ya está. Te repito, Víctor Villalba, ¿cuántos equipos están en este torneo que está terminado? ¿Cómo es? La Champions. ¿Cuántos equipos ingleses hay? No, es un parámetro. Pero, ¿cómo no va a ser? Uno nomás tenés. La Liga Alemana es aburridísima. Uno tenés, pero... Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Uno tenés que tener 4. Es que no aguantan en la competencia anual. Pero anda a dirigir en Inglaterra, Carlos, no. 15, 8 más. Ahí está Klopp que declaró eso. Ahora Klopp le está queriendo un equipo alemán. Como director deportivo. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo quieren? Por su trabajo, lógico. Claro, y eso es lo que declaró ahora. Y bueno, y está bien. En Panal Seguros te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ven y divertirte en el casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots, mesa en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Juga, ganar y cobrar en Casino Slot del Sol. Se cayó Liverpool, se cayó Tottenham, Aston Villa se encamina a caerse sobre el final de temporada y lo mismo el City. El único que ya se recuperó es Arsenal. Qué mal perdió ayer el Aston Villa. Pero el Aston Villa le faltó un jugador clave. ¿Los viste los goles que le hicieron, Carlos? Está bien, pero te digo nomás que es tan exigente que no pueden sostener. De tierra adentro. Aniversario del Club 2 de Mayo de Capiatá. Equipo campeón de 1977. Envía Luis Alberto Bolaño. Aniversario del Club de Mayo de Capiatá. Esta es la foto del equipo campeón del 97. El único árbitro del cronista a la vez. Hamburg, la facultad, el torneo universitario. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado de cemento de Yemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembú. Con Yetur amplía tu mundo, abrí tu mente y maneja una Yetur, la UCV más espaciosa con sorprendente tecnología. Desde $16,990, conoce más en @YeturPY. ¿Vos crees que pasa acá? No pasa en todos lados. ¿Viste la discusión entre Salah y Klopp? Sí, ¿Sabes qué le dijo Klopp había sido? Cuando se apuraba a entrar y se ponía la canillera. No quería entrar, está fastidioso. Entonces, ¿te querés seguir sentando? Eso contó un jugador del otro equipo. El rival que estaba al lado que escuchó. Estaba pichado, pues. Sí. Y sí, estaban pichados los dos. Y bueno. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Escribnos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. 1340. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Qué le dijo Aurelio González a un jugador que cuando le llamó para entrar le dijo voy a hacer y vengo? ¿Qué le dijo después? Ustedes saben que fue Aurelio González, ¿verdad? Claro. Bueno, no. Es así claro nomás. No, sí, no, capitán. Bueno, listo, Valdemar. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Yo tuve la satisfacción de entrevistarlo a Aurelio González. 1977. En Viña del Mar. Copa Libertadores de América. Creo que fue el último equipo que dirigió. En 1977 Olimpia. Yo creo que dirigió Luqueño un tiempito. ¿Dirigió? Un poquito, pero poquito ya. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 01814347732. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vilete 1 y 2. Más info al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Eso que le dijo es verdurita. Sí. A lo que él le dijo, a ese que iba a entrar y después se fue y vino. Si yo cuento. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma. Hoy viernes 3 de mayo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Aparte, Vito, a la gente del WhatsApp no le interesa Aurelio González. Si aquí lo que menos se quiere saber es la historia. ¿Cómo Aurelio fue un nombre? No se quiere saber. Anda a preguntar a la gente que pasa así Paraná. Le resbala Paraná a la gente. Le resbala Paraná a la gente. Un fenómeno. Otro.
Y a él es tu muchacho, decirle. Qué bárbaro. Ya mismo. Pero, a él no le interesa porque si no yo hubiera puesto la música de Paraná un poquito ahí. No, él de música brasileña te va a poner ahí te va a poner seguro. brasileña enseguida. Ya mismo en Clarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis. Y no te olvides del auténtico chorqueso Chortis para acompañar los mejores momentos. Chortis con la garantía de la cooperativa Chortis. ¿Quién fue el último presentador de Paraná cuando vino? Usted, señor. Usted. Sí, señor. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada, dale tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol. ¡Vamos! Niño, vos sabes todo lo que facturaba Arturo de aquella época. Yo le presenté a Paraná y llamó la atención el instrumento Paraná. Era un monstruo en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo se llama ese? Timbal. Timbal, ¿sabes que nosotros nos preguntamos? Timbal en el escenario. Un adelantado. Dulce mi niña, dulce mi diosa, ven cariñosa, no Me pone a decir la gente quiere saber quién es Aurelio González. Tu mamá es todoterreno, venía a animar y regalarle los accesorios para que ella pueda sacar su lado aventurero durante todo mayo, porque a compra de 500.000 guaraníes en accesorios participas de vales y accesorios. Mamá todoterreno en Nerimar, lo que la fábrica no te dio. Pero vos tenés que instalar eso con todo lo que influye en la opinión pública. ¿De qué? Y lo de Aurelio No González. le interesa, Pero tenés que Carlos, instalar, no le tiene que ser una interesa, lucha, una pelea. no le interesa. Una forma de... Quiere saber si así es la vida acá. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete este otoño con Control Hot Passion, Control of You Are. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. La final del partido en Asia ganó Japón 1-0, así que Japón es rival de Paraguay en el. Había dicho en la Pablo Olimpiada. Rosso seguramente va a ser Japón. Dijo. Sobre la hora, encima de los 91 ganó ¿Y Uzbekistán. con quién juega Paraguay en los Juegos Olímpicos? Malí, Israel y Japón. Llegaron a abrirte las tecnoofertas, la mayor variedad en celulares, los mejores precios del país sin entrega inicial. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Enseguida hacemos repaso Mario Cada, Freddy Soto y Jorge Sanguina. Crece Expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Un día como hoy, 1914, en Buenos Aires, nacía el director de cine conocido en Paraguay, Armando Bo. Quiso mucho a Paraguay con Isabel Sarli y Paraná. Paraná no, Isabel, la burrerita. Y también un día como hoy nació James Brown, el padrino del soul. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE, filiales en Lambaré, Capeteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar, sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Me dijo Aurelio, ponga así, porque él quería poner el volante mentiroso, el extremo a la izquierda sería. Y antes era ahí nomás, a la izquierda. Brillante, entonces me dijo, ponga así. Acá está Aurelio, yo estoy acá, no, él acá y yo acá. Vende bueno. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria sea. Portabadela me dijo, ponga que va a jugar al lado izquierdo. Es decir, se entendió lo que quise decir. Él armó el equipo, pero ahora más conservador. Sí, pero tenía mucho carácter, Aurelio. No, yo no estoy diciendo. Aurelio fue. Pero me dijo nomás, ¿dónde? Diga así, me dijo. Los perros. Tipo Tronen en la olla. Lo que me dijo Tronen a mí. ¿O te acuerdas lo que me dijo? Claro. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad y más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Gran remate de automotores y maquinarias en general. Remata estancia E&M de Loma Grande. Camionetas, retroexcavadoras, tractores, terrenos y más. 4 de mayo, 9 horas en la estancia en Loma Grande. Bases y condiciones en rematepy.com. No al 0981-952-298. Enseguida llega en voz alta. Paraná, llega en voz alta enseguida. La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños. Banco crece desde la raíz. ¿Qué lo quise? Aurelio era, los lunes no se practicaba, antes los partidos eran domingo a domingo. Practicaba miércoles fuerte nomás. Sí, pero el martes en su primera charla, todo hacen un balance, traía su cuaderno con ese alambrecito y calificaba los jugadores, notas te ponía puntaje. Te ponía puntaje y te describía tu actuación. ¿Por qué? Anotado, todo anotado.
Espectacular. ¿Pensás seguir una carrera universitaria? Entonces venía a formar parte de la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. La Serrana te invita a pensar en la Serrana. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera, con la confianza de que cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 1347. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso. Salen 2 Peugeot 208 para mamá y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos por Emoy. Y siga Monumental después de Mario Jara, Freddy Soto y Jorge Sanguina. Tenemos en voz alta. Desde los Viñedos del Amos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Hay que ver un humor de Óscar Acosta con relación a Sol de América. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 1348. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, en la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Madre intermedia, mañana 10 de la mañana, Fernando de la Mora local ante Martín Ledesma, otro que será local Rubio Ñu ante Santaní. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano. Lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY, calidad papasa. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes. Entérate la promo en @Energy PY. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí Jugo Suco. El domingo, Colegiales 12 de junio, en cancha de Colegiales en Lambaré, 10 de la mañana, mismo horario para el partido en Campo Grande, Independiente Recoleta. Y su seguro Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 1349. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroyo Primavera, Concepción. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta más, una herramienta más en su obra. Teléfono 021-634-544. El lunes, Resistencia Carapeguá, esto será a las 17:15 en cancha de Resistencia. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack por tiene etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo, etiqueta negra por ti, la auténtica tradición. Encarnación en su estadio el lunes a las 19:30 ante Guaireña. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida exento de IVA. Comecipar, tu mejor opción. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. 1350, llega en voz alta. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente posible y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Llegaron los imbatibles a Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Secarropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Mario Jara, que trabaja como Scouting en Scouting en San Lorenzo. Freddy Soto, representante de Sanguina, y el jugador Jorge Sanguina aquí. Es un gusto muy personal, ¿no? Por eso fue que dije lo de Jorge Sanguina, que para mí es un jugador que bueno, que tiene muchas cosas positivas como para poder aprovecharlo en cualquier fútbol, no solo en el argentino. Pero también, como dije lo de Jorge Sanguina, también a mí me encanta, por ejemplo, hoy también lo dije, Adrián Alcaraz, es un delantero que para mí tiene un futuro enorme, y bueno, que también es de mi gusto, no de mi palabra, pues, hablando vulgarmente. Bueno, en ese momento yo también ya se lo acerqué a Marcelo Monetti, que es el presidente, que con el que tengo yo el contacto directo y con el que hablamos normalmente, y bueno, él me había dado la autorización como para que empiece a averiguar cuál es la situación de Jorge en el club, ¿no? Bueno, en principio, sin duda que hay un interés, sobre todo teniendo en cuenta la situación de Adam, que tiene varias propuestas como para poder salir de San Lorenzo. Entonces, sin duda que van a tener que buscar un reemplazante, ¿no? Así que bueno, ya mi trabajo está hecho, Víctor, esa es la realidad. Ya ahora depende netamente de los dirigentes, de Marcelo, de Pipi Romagnoli, que es el entrenador.
Y bueno, así como en su momento tuve la posibilidad de acercarlo a Johan Romaña y Orlando Gil, bueno, acá se dio la posibilidad también y bueno, esperemos que pueda avanzar porque creemos de que es una muy linda oportunidad para el jugador también, ¿no? ¿Y hoy en qué fase están, Mario? ¿Están en la situación de tire y afloje, como se dice? ¿Todavía no envió una oferta formal San Lorenzo? ¿Sigue en etapa de sondeo? ¿Qué es lo último que sabes? No, bueno, mira, sinceramente hasta ahora no hay ninguna información con respecto a si hubo una oferta concreta. Yo sé que bueno, que hay conversaciones con Freddy Soto, que es su representante, con Sebastián Aldama, que es el gerente deportivo mallorquín también. Yo sé que iniciaron algunas conversaciones, pero no sé hasta qué punto avanzaron. Esa es la realidad, como te dije. Mi trabajo netamente es acercarle opciones pensando netamente en lo que pueda llegar a necesitar el club, el equipo, en el semestre que viene. Y después ya las decisiones son directamente dirigenciales y del cuerpo técnico, ¿no? Así que, como te digo, no tengo más información. Sé que hubo un contacto, que hay comunicación, tanto con Freddy Soto como con Sebastián Aldama, pero no sé en qué punto están. Es cierto, lo recomendó Mario Jara, el mismo estuvo comentando hoy, y está en la mesa de San Lorenzo como posible venta en caso que Adam Mareiro vaya a otro club. Ahora, el 50% del pase es de General Caballero y el 50% del pase es de tu empresa. Así mismo, el 50% nosotros a comienzo del año se le vendió al 50% a General Caballero, el 50% es nuestro. Hoy se puede hablar, Freddy Soto, que representás a Jorge Sanguina, de una cuestión económica. ¿Ya planteó San Lorenzo oficialmente el interés? No, el presidente del club estuvo hablando con la gente de San Lorenzo, ¿verdad? No hay todavía una cifra cercana, pero ya ellos tienen más o menos lo que el presidente del club estaría pidiendo. Bueno, estamos hablando de quien podría reemplazar a Adam, ¿verdad? Esa es la intención en San Lorenzo. Esa es la intención de San Lorenzo, es uno de los candidatos a reemplazar a Adam en caso que se dé. Bueno, y el tema de lo económico, esto puede, dice San Lorenzo, esto queremos nosotros. ¿Cómo manejás vos con el 50% y General Caballero, que tiene el otro 50%, Freddy? Sí, eso el club negociaría directamente con el club San Lorenzo, ¿verdad? Y el tema del jugador, y nosotros deberíamos hablar con ellos, ¿verdad? O sea, es conjuntamente con el General Caballero. Nosotros con el club tenemos muy buena relación. Vos también lo representás a Junior Barreto, ¿verdad? Así mismo, Batural. Así mismo, bueno. Vos querés, sin apuros, sin entrarte a repreguntar, que podría avanzar lo de San Lorenzo Almagro por Jorge Sanguina, cuyos comienzos fueron en libertad. Dicho sea de paso, Freddy. Sí, yo creo que tranquilamente tenemos tiempo, se está comenzando a conversar. Creo que también hay otra oferta, Arturo. Hay otra oferta de otros clubes también de Colombia, de una oferta completa. Pero vamos a ir sin apuro y que ojalá salga todo bien y que todos seamos beneficiados. Cuando vos decís Colombia, esta oferta de Colombia, salvo que esté equivocado, es ya de tiempo atrás, ¿no? Es así, sí, ya de tiempo atrás. Eso fue a comienzo de año cuando ellos hicieron una oferta. Y cuando eso nos reunimos con el presidente y el jugador, y que pensamos que no era todavía conveniente salir, ¿verdad? Que queríamos hablar en esta ventana de junio, julio, o ver las opciones. Esto que decís de Colombia, ¿sabe San Lorenzo? No es presión para San Lorenzo, porque la oferta colombiana es real. Fue tiempo atrás. Sí, no, eso es un tiempo atrás, ya se viene hablando hace rato, ¿verdad? No es presión para nada, ¿verdad? Estamos, gracias a Dios, Jorge hizo buen torneo, ¿verdad? Sí, entonces hay varios sondeos, pero así lo real es lo de Colombia, y ahora que hoy apareció lo de San Lorenzo. La verdad que estoy feliz porque está sonando mi nombre. Gracias a Dios se me está dando de la mejor manera este año. Estoy dando los mejores pasos de mi carrera. Creo que estoy muy motivado y también a la vez preparado para muchas cosas. Jorge, tu comienzo fueron en Libertad en el 2017, ¿verdad? Sí, en 2016. 16. Pero en 2017 debuté y salí campeón con Libertad. Bueno, ¿y qué pasó después? Contanos, Jorge. ¿Por qué no tuviste la estabilidad en Libertad? ¿Qué pasó en tu carrera? Y la verdad que estaba ahí con el plantel, no tenía más continuidad ahí. Después vino la pandemia en 2020. Ahí Libertad vino también con otro técnico y el técnico no me tenía en cuenta cuando eso, y decidí jugar la intermedia en 2021. Pasó el tiempo, hoy sos figura en Sí. General Caballero, te quiere San Lorenzo Almagro,
se habla mucho de lo que podría ser tu futuro, como esto que te dio el fútbol, ¿no? De que estás en el interior, uno de los grandes de la Argentina, la posibilidad de una transferencia y vos en tu reemplazo. Digo, de lo que fuiste a lo que hoy sos, figura estelar en General Caballero. Sí, así mismo, creo que si salgo afuera me va a ir bien. Yo digo que siempre doy lo mejor de mí dentro de la cancha, creo que estoy preparado, como te dije, y vamos a ver qué pasa más adelante. Ojalá si Dios quiere se da. Jorge, ¿y quién de San Lorenzo contactó directamente contigo o, como se dice, dejas todo en manos de tu representante? Y la verdad que todo queda en manos de mi representante. Creo que también ellos ya me habían sondeado y ahora creo que están viniendo para poder charlar con mi representante. Y de lo último que te dijeron, ¿se está acercando el tema, está a punto de cerrarse o todavía está en fase de conversación? Y la verdad que eso yo no sé bien, pero están ahí en conversación con mi representante y con la gente del club. Jorge, cambiando un poco de tema, al presente de tu equipo hoy, General Caballero, que hace 7 partidos que no ganan, vos lo estabas yendo de afuera porque estabas recuperando de una lesión. ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos puedes contar de este presente de General Caballero? Sí, la verdad que sí le veo bien a mi compañero. Creo que en un momento para otro vinimos y nos lesionamos todos, casi la mayoría de sus titulares, pero ahora están volviendo y creo que también General Caballero juega bien. Creo que vamos a dar pelea hasta el último. ¿Y de la lesión cómo estás, Jorge?